El protagonista fue traicionado por sus propios amigos tras volverse más fuerte que todos, gracias a la bendición de un demonio. Todo comenzó cuando apareció una torre misteriosa, controlada por dioses y demonios, que ofrecía poder y riquezas a quienes la conquistaran. 9 personas destacaron, pero solo él lo superó. Movidos por la envidia, sus compañeros lo apuñalaron por la espalda. A punto de morir, activó una habilidad secreta que lo envió 10 años al futuro. Perdió todo su poder, pero no su sed de venganza. Ahora, con su experiencia y nuevos aliados, está listo para subir la torre de nuevo y castigar a quienes lo traicionaron. La historia comienza cuando criaturas monstruosas empezaron a aparecer por todo el mundo. Esta invasión provocó un cambio radical en la vida de los humanos. La causa de este fenómeno fue una misteriosa estructura conocida como la Torre, la cual otorgaba poder y habilidades especiales tanto a monstruos como a humanos. Muchos comenzaron a llamarla la Torre del Mal o la Torre Divina, ya que en los niveles superiores habitaban seres poderosos como dioses y demonios. Dentro de la torre existían 999 niveles y era gobernada por entidades sobrenaturales. En un intento por mantener el orden, los gobiernos del mundo intentaron evitar que las personas se acercaran a ella. Sin embargo, estas entidades no permitieron ninguna restricción. Eliminaron los obstáculos humanos y anunciaron que cualquiera que impidiera el ingreso sería duramente castigado. 5 años después, miles de millones de personas comenzaron a interesarse en la torre. Fue entonces cuando surgió un joven llamado Cha Jin-hyuk, quien se encontraba a punto de llegar al nivel 600. Pero justo cuando iba a enfrentarse a los enemigos del piso, todos fueron eliminados de forma misteriosa. Este hecho fue obra de un grupo de jugadores legendarios conocidos como las 9 estrellas, del cual el propio Jin-hyuk formaba parte como el miembro más fuerte. Sin embargo, sus compañeros lo traicionaron. Intentaron detenerlo para que no continuara escalando. A raíz de esto, Jin-hyuk, también conocido como la Estrella Oscura o el Portador de la Muerte, fue declarado enemigo de la humanidad. No era un guerrero con armas ni un mutante, sino un poderoso nigromante capaz de superar incluso a los más grandes. Cuando intentaron frenarlo, juró utilizar sus cuerpos como soldados para su ejército oscuro. Pero el líder de las 9 estrellas afirmó que Jin-hyuk ya no era humano, que se había aliado con fuerzas oscuras. Así comenzó una de las batallas más brutales de la humanidad. Aunque era considerado el hombre más poderoso, Jin-hyuk no pudo vencer a las otras 8 estrellas. El mundo lo tachó de traidor, acusándolo de venderse por más poder. Sin embargo, la realidad era distinta. Él no traicionó a la humanidad, sino que fue traicionado por sus propios aliados. Ese secreto fue silenciado por completo. 9 años después, despertó en una cama desconocida, cubierto con una manta. Lo había logrado. Su habilidad secreta, la transferencia de alma, le permitió mover su espíritu a otro cuerpo antes de morir. El nuevo cuerpo era físicamente compatible y aún estaba en Corea del Sur. Aún resentido, recordó lo ocurrido. Sus antiguos compañeros lo habían engañado. Él solo quería completar el nivel 600, pero lo acorralaron. Recordó estar herido, preguntándose por qué Caín, uno de ellos, lo traicionó. No podía invocar sus espíritus malignos porque el terreno era sagrado. Incluso ante la Santa Carmen, también poderosa, no pudo hacer nada. Caín le había dicho que no era nada personal, simplemente lo eliminaron antes de que se volviera más fuerte. También recordó cómo su amigo Choi Yun-ho, la 9ª estrella, no participó. Quizás sabían que él lo ayudaría, por eso lo excluyeron. Herido y sin poder defenderse, murió. Pero ellos se equivocaron al pensar que ese era el final. Concentrando energía en su mano, la colocó sobre su pecho. Estaba decidido a fortalecerse de nuevo. Los traidores pagarían. Aún no los había convertido en sus monstruos, pero ahora iría más allá, destruiría sus almas para siempre. En ese momento, un teléfono móvil sonó. Al verlo, se sorprendió. Hacía años que no usaba uno. Al revisar la fecha, se dio cuenta, habían pasado 10 años. Una década había transcurrido desde su supuesta muerte. Quizás la habilidad también había distorsionado el tiempo. Intentó usar magia en su nuevo cuerpo, pero no detectó ni una sola gota de energía mágica. Decepcionado, comprendió que tendría que escalar la torre sin habilidades sobrenaturales. Al revisar las noticias, leyó que Choi Yun-ho, de las 9 estrellas, solo había llegado al piso 800. 10 años, y apenas habían avanzado 200 niveles. Para él, eso era una oportunidad. Mientras los otros se estancaban, él ascendería rápidamente y se vengaría. Se puso una sudadera con capucha y se dirigió hacia la torre. No perdería tiempo entrenando afuera. Aunque su nuevo cuerpo era débil, aún conservaba el conocimiento y las técnicas del antiguo nigromante. Estaba decidido a usar todo lo que sabía para recuperar su fuerza. Las 9 estrellas tendrían que esperarlo. La venganza sería inevitable. Un tiempo después, en la entrada de la torre bajo el sol, muchos escaladores de la torre se reunieron. Uno de ellos alzó la vista y comentó que si lograba superar la torre, podría volverse rico.
Su compañero lo observó y pensó que no llegaría ni al primer nivel. El protagonista también estaba ahí, recordando que ese lugar ocultaba incontables secretos. La torre había regresado, y esta vez, Jin Hyuk se encargaría de dejar su nombre grabado en la historia. La puerta de la torre estaba abierta, y los escaladores avanzaron con seguridad. Jin Hyuk entró junto a ellos, convencido de que al fin había llegado su momento para vengarse. En cuanto cruzaron, la entrada se cerró detrás de ellos y un símbolo mágico apareció bajo sus pies. Una notificación del sistema le dio la bienvenida como escalador. Recordó que todo esto se repetía desde hace 15 años. El sistema lo transportó al piso del tutorial. Suspiró al ver dónde estaba. Sabía que ese nivel era el más exigente, el único con tanta dificultad. Le tomaría días llegar al final. Entre los 10 niveles, este era considerado el más inútil por muchos. Una nueva ventana apareció explicando que debía superar varios obstáculos para alcanzar el objetivo. Las heridas se sanarían al llegar o al regresar al punto de inicio. Le deseaban suerte. Decidió revisar su estado. La ventana mostraba su nombre, Jin Hyuk. Sin clase. Sin subclase. Talento, maná. Estadísticas, fuerza 1, agilidad 1, experiencia 1. También aparecían sus características. Una de ellas era glotonería. Al principio pensó que era una maldición, pero luego se dio cuenta de que era distinta a la que conocía. Al parecer, cambiar de cuerpo había alterado sus rasgos y talentos. Estiró sus músculos, decidido a sacar provecho del tutorial. Se impulsó y corrió por el puente. El sistema confirmó que había salido del punto inicial. Una trampa se activó y disparó flechas mágicas. Una de ellas voló directo hacia él, pero logró esquivarla. Se sorprendió al notar que podía anticipar el movimiento de las flechas. Su habilidad secreta aún funcionaba. Aunque pensó que esto era demasiado para un simple tutorial, no se detuvo. Siguió corriendo, hasta que fue alcanzado por varias flechas. Aún así, continuó. Finalmente, regresó al punto de inicio, sangrando, y cayó al suelo. El sistema indicó su regreso y curó todas sus heridas. Se levantó y se preguntó cuánto tiempo resistiría. Sabía que no podía avanzar sin una estrategia. Dos rasgos lo hacían diferente. Uno era glotonería, que le permitía absorber lo que otros dejaban atrás. Tocó la sangre en el suelo y la lamió. En ese instante, la energía contenida en la sangre se dirigió hacia su cuerpo. Aunque no tenía esencia vital, le otorgaba experiencia. El sistema le notificó que todas sus estadísticas habían aumentado en 1. Se llevó la mano al rostro y pensó que era un avance valioso. Gracias a glotonería, ganaría estadísticas hasta agotarlas todas. Pasaron los días. Después de un mes de esfuerzo constante, con el cuerpo cubierto de heridas, Jin Hyuk alcanzó el final del tutorial. El sistema lo felicitó y sus heridas empezaron a sanar. Respiraba con dificultad. Había pasado todo un mes recorriendo ese mismo lugar. Entonces, apareció un nuevo aviso. Varios dioses y demonios habían comenzado a interesarse en él. El protagonista se fastidió. Estaba claro que esas entidades lo observaban. El sistema informó que un dios estaba irritado por su actitud desafiante. Lo consideraban arrogante. Pensó que esos seres eran solo unos sádicos disfrazados de divinidades. Ninguno revelaba su nombre real, probablemente intentaban convertirlo en su discípulo usando engaños. El demonio también se mostró sorprendido por su irreverencia. Jin Hyuk no necesitaba órdenes. Entrenaba por su cuenta. Entonces, el sistema mostró que uno de los señores demoníacos sonreía. Lo reconoció. Era Baal, quien en su vida anterior lo había perseguido, tratando de convertirlo en su siervo. Recordó que le había otorgado la habilidad para manipular almas. Aunque fue útil en su momento, no le debía nada. El sistema confirmó que tanto los dioses como demonios estaban interesados en él. El protagonista, harto, observó las ventanas del sistema y se molestó. Todo era culpa de su habilidad especial. Baal se disculpó, pero Jin Hyuk ya no quería escucharlo. Rodeado de ventanas flotantes, les ordenó que guardaran silencio. Si querían observar, que lo hicieran sin intervenir. Baal se sintió ofendido. Jin Hyuk respondió que si algún día decidía aliarse con alguien, definitivamente no sería con él. Luego miró las recompensas de su tutorial. El sistema le otorgó inmunidad a la pérdida de sangre, al dolor, al desmayo, así como habilidades de percepción y resistencia mental. Observó su mano y pensó que no estaba nada mal. Incrementar el maná en ese piso había sido un reto. Pero ese era su talento principal. Aunque normalmente no aumentaba con facilidad, ahora lo estaba logrando. De pronto, una nueva ventana apareció. Había desbloqueado un segundo rasgo debido a su progreso. Al principio pensó que era una equivocación. Ya tenía glotonería, pero este nuevo rasgo era algo diferente. Se le reveló una nueva habilidad llamada todoterreno. Le sorprendió. Este talento le permitiría dominar cualquier técnica. Se adaptaría tanto en el tutorial como en combate, según el nivel de habilidad.
Sonrió al comprender que con esto sería invencible. Un título que nunca pudo obtener en su vida pasada ahora estaba a su alcance, el mejor entre todos. En ese instante, el sistema mostró que Baal tenía curiosidad por sus estadísticas. Jin Hyuk se giró, molesto, y dijo que el demonio debía olvidar todo eso. Le exigió que se alejara. Luego, se dio media vuelta, dispuesto a seguir adelante. Si Baal quería acompañarlo, podía hacerlo en silencio. Ingresó al portal y el sistema notificó que había llegado. Allí podía seleccionar un arma y una clase. Una vez hecha la elección, debía destruir el suelo para avanzar al primer nivel de la torre. Mientras caminaba, recordó cómo en su vida anterior, al comprender el uso del maná, decidió sin dudar convertirse en mago. Aún así, tomó un arco y solicitó al sistema que generara objetivos. Reflexionó sobre la habilidad todoterreno, preguntándose por qué no vio su verdadero potencial desde el principio. El sistema generó varios objetivos sobre su cabeza. Tensó la cuerda del arco y disparó 3 flechas que dieron en el centro de cada blanco. Luego cambió de proyectil y solicitó nuevos objetivos. Quería que el sistema permitiera que estos también atacaran. Sin embargo, el sistema le recordó que aún no había escogido una clase y que eso podía hacer que los objetivos fueran peligrosos. No le importó. De inmediato, el sistema activó nuevos objetivos con ajustes modificados. Ahora podían contraatacar. Varios se lanzaron hacia él, pero Jin Hyuk disparó flechas con precisión, eliminándolos de un solo golpe. Al acercarse más enemigos, desenvainó su espada y los derribó con cortes precisos. Impulsándose desde el suelo, saltó sobre uno de ellos y clavó una lanza en su cabeza. Luego blandió sus dagas mientras detectaba nuevos enemigos a sus espaldas. Al girarse, notó ataques a distancia. Los objetivos voladores comenzaron a liberar energía. Se ocultó, corrió hacia otra arma, y el sistema informó que se habían generado los enemigos más poderosos de ese nivel. El protagonista sonrió. ¿Eso era todo? Pensó que era momento de volver a su idea original, ser mago. Tomó un bastón y observó cómo los objetivos comenzaban a reunir energía. Rápidamente, utilizó la habilidad flecha mágica, liberando ondas de poder que impactaron de inmediato en los enemigos voladores. Miró su mano y sintió que esta habilidad reflejaba la esencia de todo terreno. Sentía que conocía esa técnica desde hacía siglos. De pronto, apareció una ventana del sistema notificando que había logrado usar un arma de cada tipo durante el tutorial. Como recompensa, se desbloqueó la clase maestro de todo y su estadística de ataque aumentaba en 5000. El sistema le preguntó si deseaba seleccionar maestro de todo como clase principal. Sabía que, aunque poderosa, no podía perder su ventaja principal haciéndola su clase principal. Miró a un lado y solicitó al sistema que la seleccionara como subclase, pero recibió la respuesta de que eso era imposible en ese momento. Solo se podía acceder a subclases después del piso 100. Lo había olvidado. Si no elegía una clase, no podría continuar. Preguntó si era posible usar puntos de logro para desbloquear una subclase. El sistema quedó sorprendido. ¿Cómo sabía eso un principiante? Sabía que con puntos de logro se podían modificar parámetros del sistema. Extendió la mano y, sin explicar cómo lo sabía, solicitó usar 5000 puntos para desbloquear subclases. Surgió una ventana indicando los requerimientos, se necesitaban 5050 puntos y él solo tenía 5000. Suspiró, no tenía opción. Llamó a Baal, revelando su identidad, algo que normalmente no haría. El sistema activó una ventana, logro desbloqueado, Señor del Mal. Había hablado con el demonio supremo. El Señor Oscuro apareció y preguntó si estaba bien. El protagonista mostró disgusto, pidiendo no repetir esa situación. El sistema volvió a preguntar si deseaba usar los puntos de logro. El protagonista confirmó. El sistema lo felicitó y le indicó que se le asignó la subclase maestro de todo. Luego sería transportado al primer nivel de la torre al destruir la sala de tutorial. Levantó su bastón, reunió energía y lo golpeó contra el suelo. El sistema anunció su traslado al primer piso de la torre, Bosque de Chorrón. En ese lugar, varios kobolds patrullaban. Un grupo de escaladores los observaba. Uno de ellos maldijo y su compañero se preguntó cómo podrían llegar a la cima si el primer nivel ya era tan difícil. De repente, un kobold se lanzó al ataque. En ese instante, un portal se abrió en el cielo y el protagonista descendió rápidamente, cayendo sobre la cabeza del monstruo con una poderosa patada. Los demás kobolds lo miraron furiosos. Él se acomodó el bastón sobre el hombro, observando el campo de batalla. Calculó cuánto obtendría si consumía a todos los enemigos. Uno de los escaladores quedó impresionado. Aparentemente era un mago, pero había derrotado a un enemigo con una sola patada. Algunos jugadores quisieron unirse a él, pero él dejó claro que si alguien intentaba intervenir, moriría. Los demás retrocedieron, asustados. Entonces, uno de los monstruos rugió con fuerza.
El protagonista interpretó eso como una señal de venganza por su compañero caído. Se lanzaron al ataque. Él tomó su bastón, presionó la cabeza de un kobold contra el suelo y lo aplastó. Miró a otro enemigo que dudaba en atacar. Este giró y trató de escapar. Pero Jin Hyuk, reuniendo energía, lanzó una flecha mágica que atravesó su cuerpo. Apareció una ventana del sistema. Bienvenido al primer nivel. Como recompensa, obtuvo una piedra de maná kobold. El protagonista pensó que ya era tarde, que la lucha había terminado y que ahora debía centrarse en recolectar. El sistema le indicó que debía completar una misión para avanzar, eliminar 10 kobolds. Progreso actual, 3 de 10. Pensó que sería sencillo. Podría derrotar a 100 si quisiera. Se llevó la mano al mentón y reflexionó que sería útil conseguir el logro de asesino. Si derrotaba a 1000 kobolds, podía conseguir ese reconocimiento. Recordó que en su vida pasada había completado todos los logros. Entonces se preguntó si era momento de comer. Extendió la mano y activó su habilidad especial, glotonería. El alma del kobold fue absorbida directamente por su cuerpo. Al tragarla, comenzó a ver los recuerdos del monstruo. Estaba asimilando su poder. Al instante, pudo comprender el idioma de los kobolds. Frente a él apareció una ventana informativa. Tras revisarla, confirmó que sus estadísticas habían aumentado. Eran comparables a las del 10º piso. Como poseía la clase maestro de todo, tenía acceso a las ventajas de todas las profesiones. Recordó que debía darse prisa. Estaba comenzando a perder la paciencia. En los recuerdos del kobold, surgía una advertencia: se aproximaba una invasión de monstruos liderada por un jefe. Esto significaba que tenía una oportunidad perfecta para ganar poder y subir de nivel rápidamente. Extendió la mano hacia el cuerpo sin vida del monstruo y lo obligó a levantarse. El cadáver se transformó en un esqueleto. El sistema lo felicitó. Había cambiado de clase con éxito. Ahora era un nigromante. Gracias a los recuerdos de su vida pasada, cambiar de clase le resultó sencillo. Aún así, sabía que eso no era suficiente. Existía una clase oculta que podía desbloquear desde el primer piso. Uno de sus esqueletos miró hacia un lado, alertando su atención. Al voltear, notó que varios kobolds lo estaban observando. Ordenó a sus soldados no dejar sobrevivientes. Derrotó a 10 de los 35 enemigos que lo rodeaban. Luego encontró una piedra de maná y sintió que debía seguir en esa zona. Descubrió una vieja cabaña de madera escondida entre los árboles. Al entrar, notó que nadie había estado allí en mucho tiempo. Le ordenó al esqueleto esperar afuera, golpeó el suelo y este se rompió, revelando un pasaje subterráneo. Sabía que había encontrado algo importante. Mientras descendía, pensaba en la clase oculta del maestro espiritual. Esta profesión, aún más avanzada que el nigromante, permitía manipular almas directamente. Mientras bajaba, arrojaba piedras de maná para iluminar el camino. Recordaba que en su vida anterior había hallado un ataúd relacionado con esa clase y ahora se encontraba en el mismo lugar. Al abrirlo, una figura salió disparada. Era Vulcan, el antiguo maestro espiritual. Vulcan, al verlo, quedó confundido. Aunque intentó intimidarlo, no pudo ocultar su sorpresa. El protagonista ya había leído su diario secreto en otra vida. Había perdido ese objeto cuando cambió de clase, pero luego lo recuperó al regresar al primer piso. En su intento anterior, no logró que Vulcan se manifestara, pero esta vez sí. Vulcan lo reconoció y dijo que era mejor que aquel aprendiz grosero de hace 10 años. Esto irritó al protagonista, pero decidió concentrarse en cambiar de clase. Luego, Vulcan explicó que, para convertirse en maestro espiritual, primero debía llegar al 10º piso y utilizar la torre de cambio de clase para ser un nigromante, y luego él podría convertirlo en un maestro espiritual. Sin embargo, el protagonista ya había superado ese obstáculo por sí mismo. El sistema lo había reconocido como nigromante sin necesidad de subir. Vulcan se sorprendió. Su talento era superior incluso al del aprendiz anterior. Entonces comenzó a compartir su historia. Antes de que la torre existiera, Vulcan fue uno de los escaladores más poderosos. Como nigromante, deseaba algo más que manipular huesos y cadáveres. Su meta era invocar almas completas, crear seres que superaran a todos. Eventualmente, Vulcan creó una nueva clase, maestro espiritual. Pero su cuerpo ya no resistía y su legado estaba en peligro. Decidió aplicar la nigromancia sobre sí mismo, convirtiéndose en medio NPC, esperando que algún descendiente continuara su camino. En ese momento, una energía surgió del pecho del protagonista y Vulcan lo reconoció como su sucesor. El joven sonrió, sabiendo que poseía un recipiente de almas. Tenía la capacidad de invocar seres como ningún otro. Vulcan lo felicitó y le encargó conquistar la torre, engrandecer su nombre y superar sus límites. Sin embargo, también mencionó que había una promesa escrita en su diario. El protagonista lo ignoró. Para él, delegar su deber era un mal hábito que debía corregirse. Sin previo aviso, activó una técnica llamada reunión de almas. La energía fluyó y absorbió el alma de Vulcan, separándola de su cuerpo esquelético.
Vulcan gritó con furia, sabiendo que no podría resistirse. El joven lo había logrado. Mientras el alma era capturada, Vulcan alzó el dedo medio como último gesto de desafío. Le recordó que ambos se encontrarían en el más allá. Sin embargo, el cráneo del viejo maestro golpeó contra una barrera mágica. Cayó al suelo sorprendido. Había sido atrapado por un hechizo de bajo nivel, una prisión mágica personal. Comenzó a golpear la pared y a gritar, convencido de que pronto rompería el encantamiento. Mientras tanto, el protagonista colocó algunas piedras a lo largo del camino y usó magia para alimentarlas. Aseguró que podía destruir ese hechizo sin esfuerzo, pero la verdadera cuestión era si lograría hacerlo antes de ser capturado. Vulcan, confundido, se preguntaba quién era ese extraño. ¿Cómo podía alguien del primer nivel poseer habilidades tan avanzadas? Cuando el protagonista se quitó la capucha, reveló que había fracasado en su vida anterior, pero esta vez no permitiría que las cosas terminaran igual. Vulcan quedó impactado al escuchar que ya habían tenido un encuentro en el pasado. Entonces, el protagonista mencionó la jerarquía espiritual, cuestionando si Vulcan aún conservaba su título o si ya había descendido en poder. Sin previo aviso, el protagonista utilizó una técnica de absorción de almas. Una energía oscura se introdujo en su pecho, dejando solo un esqueleto frente a él. Con indiferencia, declaró que todos los sueños de esa alma ahora se harían realidad a través de él. Después, se acercó a un grupo de esqueletos y el sistema le notificó que el Señor del Abismo estaba observando. Al parecer, esta entidad demoníaca tenía interés en su clase. El protagonista pensó que ni los dioses ni los demonios podían ingresar a la zona de cambio de clase. No tardaría en demostrarlo. Observó su ejército de esqueletos y decidió que ya no los necesitaba. Cerró el puño, ordenándoles desaparecer. Entonces, liberó las almas de los kobolds desde su pecho. Supuso que éstas tampoco podían hablar. En ese momento, Vulcan apareció detrás de él, furioso. No podía creer que lo usaran como un simple soldado. El protagonista notó con sarcasmo lo diferente que se veía Vulcan y comentó que debió haber sido atractivo en su juventud. Vulcan, indignado, aseguró que no sería subestimado, ya que seguía siendo el primer maestro espiritual. Concentró su energía, elevándose, pero de pronto cayó de rodillas, sin aliento. El protagonista le recordó que su vida dependía de la conexión mágica que aún le permitía mantenerse en pie. Si esa conexión se rompía, desaparecería como humo. Vulcan, todavía incrédulo, no entendía cómo se había convertido en sirviente de alguien como él. Le recordó a Vulcan cuál era su especialidad. Este pensó, aterrado, que ese poder devorador aún no poseía. Si no obedecía, sería consumido. Resignado, aceptó su destino. El protagonista señaló una fortaleza en la montaña. Su objetivo era claro, eliminar al llamado señor Kobold, al que consideraba un tonto. Se dirigió al lugar y en su camino, 2 kobolds intentaron detenerlo. Con una sonrisa, liberó sus almas para deshacerse de ellos. Pronto encontró más monstruos, pero para él ya no representaban una amenaza. Recogió una lanza del piso y les dijo a sus espíritus kobolds que lo guiaran hacia el jefe. En ese momento, en el castillo, Kalum, el rey de los kobolds, fue alertado de la presencia de un intruso. Ordenó preparar el ritual mientras el protagonista avanzaba, eliminando enemigos a su paso. De repente, el techo se abrió y varios kobolds descendieron sobre él. Pero las almas del protagonista los aniquilaron con facilidad. Al ingresar a una sala con una extraña aura, el sistema le indicó que el Señor del Abismo lo apoyaba. Aunque levantó sus armas mágicas, el protagonista no se sintió impresionado. Pensó que no necesitaba la ayuda de una entidad peluda y vieja. Ganaría por sí mismo. Mientras tanto, Kalum apuñaló uno de sus sacrificios en el torso como parte de su ritual, repitiendo palabras dedicadas al demonio que observa la muerte. Entonces, se oyó una voz. Era Haryu, su próxima víctima. Estaba atrapada por 2 subordinados. Cuando el enemigo se acercó a ella riendo, el protagonista apareció de inmediato, apartando su mano con fuerza. Kalum reconoció al intruso. Era el mismo idiota que lo había desafiado antes. El protagonista lo provocó, burlándose de su ritual y apariencia. Kalum, enfurecido, se proclamó rey de los kobolds y exigió respeto. Jin Hyuk sonrió con calma, creyendo que era demasiado arrogante para un simple monstruo de primer piso. Se preguntaba por qué no obligarlo a mostrar respeto. Mientras tanto, la joven llamada Haryu observaba la escena sin comprender del todo lo que ocurría, aunque notó que el señor Kobold parecía distraído por la presencia del extraño humano. Viendo una oportunidad, no dudó y salió corriendo del lugar, lo que enfureció al señor Kobold. Este, desesperado, le rogó más poder al llamado demonio observador de la muerte. Al escuchar ese nombre, Jin Hyuk quedó pensativo. En ese momento, el señor Kobold atacó a Haryu, quien corría a toda velocidad. Sin embargo, tropezó y cayó al suelo. Justo cuando estaba a punto de ser alcanzada, pensó que no podía morir ahí.
Fue entonces cuando Jin Hyuk apareció de pronto y con una sola patada detuvo el ataque del monstruo, dejando al señor Kobold completamente sorprendido. Jin Hyuk sonrió con entusiasmo. Haryu le agradeció, pero él le respondió que no le importaba y que simplemente saliera de ahí. Al notar los cuernos en la cabeza de la chica, le preguntó si pertenecía a los Dokaebi, una raza poderosa que vivía en el piso 100. Según él, no había razón para que uno de ellos descendiera tan abajo, y mucho menos si aún no había alcanzado la madurez. Entonces se preguntó si había ocurrido algo en ese piso y pensó que debía conservar a la chica con vida para obtener información más adelante. No obstante, fue interrumpido por el líder de los kobolds, quien le exigió saber por qué se atrevía a interferir en su sacrificio. Jin Hyuk le dijo a Haryu que si quería sobrevivir, debía esconderse, ya que no la rescataría una segunda vez. Ella agradeció y se marchó. Aún así, el líder kobold insistió en que Jin debería intentar detener lo que vendría. Envió a sus subordinados y los hizo explotar, pero el protagonista los esquivó con facilidad, dándole un golpe en el rostro al señor kobold. El señor Kobold, al caer, no podía comprender cómo un simple escalador de primer nivel poseía tanta fuerza. Jin Hyuk se paró frente a él, diciéndole que esto apenas comenzaba. Aterrado, el monstruo gritó nuevamente el nombre del demonio observador de la muerte, pidiéndole ayuda. Entonces, la sangre alrededor comenzó a reaccionar y se lanzó contra Jin Hyuk, atrapándolo del brazo. Esa sangre se transformó en un golem carmesí. El señor Kobold empezó a reír, preguntándole si podía ver el poder de un verdadero invocador espiritual. Pero Jin Hyuk cambió su expresión, preguntándole si tenía idea de con quién estaba tratando. El líder kobold tembló de miedo al ver cómo su golem era destruido con facilidad. Jin Hyuk comentó que, aunque se tratara de un monstruo jefe, un golem de sangre no era algo que un kobold pudiera crear por sí solo, y sospechó que era obra del demonio observador. En ese instante, el sistema le notificó que el demonio estaba sorprendido y que había asentido en silencio. Jin Hyuk mencionó que desde el inicio sintió curiosidad por los poderes del demonio, pues había invocado un golem para proteger a su creyente. Aclaró que el señor Kobold no era más que un juguete para él y que además su maná debía estar casi agotado. A pesar de todo, el monstruo gritó que su amo se vengaría, incluso si él moría. Jin Hyuk, mientras lo atacaba, le respondió que esperaba que así fuera, pues tenía mucho que decirle. Mientras los espíritus atormentaban al señor Kobold, este gritaba que lo soltaran, que él era su rey. Jin Hyuk lo elevó por los aires mientras el monstruo imploraba ayuda al demonio observador. Entonces Jin dijo que ese era el final para su marioneta y que era culpa del demonio por ponerlo a prueba. Luego, añadió que se aseguraría de hacerlo pagar por intentar manipularlo desde el inicio. El sistema volvió a aparecer, notificando que el demonio se reía a carcajadas y que le encantaba lo que estaba viendo. Jin Hyuk finalmente eliminó al señor Kobold y se acercó a su cuerpo sin vida, preguntándose si estaba realmente muerto. Fue entonces cuando el alma del monstruo abandonó su cuerpo. Jin la atrapó con la mano, diciéndole que lo sentía, pero que todavía no había terminado con él. Nos explicaron que la producción de orbes del alma era una habilidad básica de los nigromantes que les permitía recolectar almas y fabricar elixires con ellas. Jin Hyuk se comió el alma del kobold y sintió cómo su poder aumentaba ligeramente, aunque le pareció insuficiente. Haryu se acercó y le agradeció por haberla salvado. Se presentó formalmente con su nombre. Jin Hyuk le dijo que no se preocupara, que solo había estado allí porque necesitaba encargarse del señor Kobold. Aún así, Haryu insistió en agradecerle por haberle salvado la vida. Entonces Jin le preguntó qué haría si él fuera una mala persona, alguien que podría matarla o venderla como si fuera una criatura mágica. Haryu cambió su expresión y le respondió que si eso sucediera, sabría cómo actuar. Jin pensó en silencio que, en cuestiones de deudas o venganzas, los Dokaebi siempre pagaban lo que debían. Curioso, le preguntó por qué alguien como ella, que debería estar en el piso 100, estaba en un nivel tan bajo. Haryu le confesó que su aldea había sido atacada. Esto sorprendió a Jin, quien sabía que los Dokaebi eran una raza extremadamente fuerte dentro de la torre y que enfrentarlos no era tarea fácil, ni siquiera para los escaladores de alto rango. Entonces se preguntó si los responsables pertenecían a una de las 4 grandes especies, los colosos, los dragones, los demonios o los ángeles. Estas eran las razas dominantes en la torre, capaces de controlar todo a su alrededor. Solo alguien de esas especies, o al menos alguien con uno de ellos a su lado, podría atreverse a molestar a los Dokaebi sin consecuencias. O quizás se trataba de uno de los miembros de las 9 estrellas, lo que también los conectaría con un poderoso gremio. Jin Hyuk maldijo a esos desgraciados, lo cual llamó la atención de Haryu, quien se acercó a él preocupada. Jin Hyuk le aseguró que no era nada grave y que se marcharía ahora. Haryu, con cierta duda, le preguntó hacia dónde iría. Jin Hyuk le respondió con otra pregunta, cuestionando si ella pensaba quedarse allí, rodeada de un charco de sangre. Haryu dijo que estaría bien si lo acompañaba.
Jin Hyuk pensó que no sería mala idea dejarla unirse a su grupo, pero al acercarse a ella, le advirtió que estaría ocupado y no podría protegerla. Haryu le aseguró que podía cuidarse sola. Jin Hyuk le recordó que hace poco había estado a punto de ser eliminada por el líder de los kobolds, a lo que Haryu respondió que eso fue porque estaba desprevenida. Jin Hyuk aceptó su decisión y dijo que podía ir con él. Al observarla, pensó que tendría que conseguirle ropa nueva, ya que su atuendo ensangrentado podría atraer miradas indeseadas. Sin embargo, una luz brillante lo interrumpió al emanar del cuerpo derrotado del jefe kobold, revelando un objeto de equipo. Luego de esto, Jin Hyuk fue visto saliendo junto a Haryu. Mientras avanzaban, apareció un círculo frente a ellos, lo cual confundió un poco a Haryu. De ese círculo emergió Vulcan, quien informó a Jin Hyuk que ya había terminado y que no quedaba ningún kobold con vida dentro del castillo. Jin Hyuk le reconoció su esfuerzo. Haryu, algo desconcertada, preguntó quién era ese sujeto. Vulcan le susurró a Jin Hyuk si de verdad podía verla. Haryu explicó que algunas personas del mundo Dokaebi tenían alta conexión con las almas, lo cual sorprendió a Jin Hyuk. Al mirarla fijamente, se preguntó si Haryu era una Dokaebi especial y si, tal vez, podría usar Gula para absorber su habilidad. Sin embargo, pensó que sería más conveniente mantenerla cerca y entrenarla por ahora. De repente, el sistema lo interrumpió con una notificación. Le preguntaba si estaba dispuesto a aceptar la misión de derrotar una ola de monstruos en el primer nivel. Si aceptaba, todas las zonas de seguridad serían desactivadas. Jin Hyuk sonrió al ver la misión, lo cual sorprendió tanto a Vulcan como a Haryu, quienes le preguntaron si realmente pensaba aceptar algo tan arriesgado. Jin Hyuk respondió que si no lo hacía, no tendría sentido haber venido hasta ahí a enfrentar a un jefe monstruoso. En ese instante, el sistema le mostró una nueva notificación, el pico del origen del mal. Al mismo tiempo, múltiples ventanas emergentes aparecieron, revelando estados de dioses y demonios. Entre ellas, se manifestó el observador de la muerte, quien le prometió una recompensa basada en su rendimiento. Jin Hyuk se preguntó si intentaba atraer su atención, a lo que el demonio confirmó. Jin Hyuk dijo que decidiría después de ver cuál sería la recompensa. Vulcan, preocupado, le preguntó si realmente quería morir y le dijo que sería libre si él moría, pero el protagonista dijo que seguiría siendo su siervo incluso después de su muerte. Con determinación, Jin Hyuk aceptó la misión. El sistema anunció que alguien había tomado la misión de la ola de monstruos, lo que activó el movimiento de los kobolds hacia la entrada del pueblo. Poco tiempo después, todas las zonas de seguridad del primer nivel serían desactivadas. La escena cambió rápidamente a una zona segura en el primer piso, donde un grupo de jugadores estaba reunido. Todos estaban impactados y se preguntaban quién había sido el temerario que aceptó semejante misión. Temían que si la ola de monstruos llegaba, estarían acabados. Uno de los jugadores gritó a los demás que si ya habían terminado sus misiones, se apresuraran y se dirigieran al segundo nivel, ya que una vez comenzara la ola, no podrían salir, aunque quisieran. Sin perder tiempo, todos comenzaron a correr hacia el segundo piso, pero justo en ese momento apareció un enorme portal frente a ellos, del cual emergieron grandes cantidades de kobolds dispuestos a atacar. Esto llenó de desesperación a los escaladores. Sin embargo, alguien apareció en medio del caos, advirtiendo que se apartaran y que si alguien se atrevía a tocar a los suyos, los eliminaría a todos. Era Jin Hyuk, acompañado de Vulcan y Haryu, avanzando directamente contra los kobolds. Los escaladores, atónitos, preguntaban quiénes eran y si no veían la cantidad de enemigos enfrente. Entonces, Jin Hyuk exclamó una orden y una gran cantidad de espíritus se elevaron desde su cuerpo. Los demás escaladores quedaron sorprendidos al ver que era un nigromante y se preguntaban cómo había conseguido una clase tan poderosa en el primer nivel. Los espíritus invocados se lanzaron contra los kobolds. Mientras esto sucedía, Haryu se acercó a Jin Hyuk, diciendo que ella también quería intentar ser una asesina. Jin Hyuk le dijo que se apresurara, pues dudaba que sus soldados espectrales le dejaran enemigos. Haryu sonrió y le dijo que no se preocupara, pues tenía un plan. Entonces abrió un portal dimensional, lo cual sorprendió a Jin Hyuk, quien reconoció que era un subespacio. Haryu sacó una espada justo cuando un kobold se lanzó hacia ella. Jin Hyuk, al observarla, notó que esa espada no era común, pero Haryu la manejaba sin dificultad. Se preguntó si el verdadero objetivo de los invasores del piso era ella. Fue interrumpido por un grupo de escaladores que lo cuestionaron sobre quién se creía para apropiarse de la ola. Jin Hyuk les preguntó quiénes eran. El líder del grupo se presentó como Kem y le preguntó si había oído del gremio Golondrina Blanca. Jin Hyuk no respondió, así que Kem le explicó que la Golondrina Blanca era un gremio aliado del clan Tierra Sagrada, dirigido por los famosos hermanos Falon, parte de las 9 estrellas. Esto cambió por completo la expresión de Jin Hyuk, quien preguntó si realmente había mencionado a los hermanos Falon.
Ken le confirmó y dijo que su hermano mayor estaba en Golondrina Blanca y que pronto se uniría al gremio cuando llegaran al piso 10. Además, le comentó que tenía buenas habilidades y que si hablaba con su hermano, quizás podría dejarlo unirse, pero Jin-hyuk respondió negativamente. En ese momento, un guerrero espectral apareció detrás de Ken y lo inmovilizó. Ken, confundido, preguntó qué estaba ocurriendo. Jin-hyuk le dijo que era un buen momento, pues necesitaba información. Le quitó la espada a Ken, la apuntó contra él y le dijo que la tomaría prestada. Añadió que tendrían una buena charla cuando acabara la ola, ya que tenía algunas preguntas para él. De repente, fue interrumpido por los compañeros de Ken, quienes lo confrontaron. Le reclamaron por interponerse en su camino, recordándole que ellos también estaban escalando la torre. Les parecía inaceptable que estuviera intimidando a otro solo por tener un poco más de poder. No comprendían por qué actuaba de esa manera. Sin embargo, Jin-hyuk, el joven señalado, consideraba que su respuesta era evidente. Explicaba que en la torre no existían las mismas reglas que en la tierra. Allí, no se podía atacar, robar ni asesinar a otros sin consecuencias. Pero en la torre, las cosas eran completamente distintas. En ese mundo, lo único que realmente importaba era la fuerza. Sin mostrar compasión, Jin-hyuk le ordenó a uno de sus guerreros espectrales que soltara a Ken, el líder del grupo rival. Le advirtió que no debía confundir su libertad momentánea con misericordia, ya que solo lo había dejado ir porque necesitaba obtener información. Al retirarse, le aconsejó que se alejara de él y dejara de hablar si no quería terminar muerto. Los compañeros de Ken se acercaron y le preguntaron si no iba a hacer nada al respecto. Ken respondió de forma confusa, lo que dejó perplejo a uno de sus aliados. Sin embargo, de pronto alzó la voz con furia, ordenándoles a todos que se marcharan de inmediato. Les recordó que aquel tipo podía regresar en cualquier momento y eliminarlo sin dificultad. La escena cambió bruscamente hacia el campo de batalla, donde algunos kobolds se detuvieron y comenzaron a señalar al cielo. Desde lo alto, se podía ver a Jin-hyuk descendiendo junto a Vulcan. Mientras avanzaban, Vulcan comentó que los enemigos eran muy débiles. Jin-hyuk indicó que lucharía y le pidió a Vulcan que se encargara del control de la situación. Vulcan, con una ligera sonrisa, reconoció que Jin-hyuk era bastante mandón, pero de inmediato ambos activaron sus habilidades. En cuestión de segundos, más guerreros esqueléticos aparecieron, quienes comenzaron a destruir a los kobolds sin piedad. Jin-hyuk le pidió a Vulcan que transformara todo enemigo derrotado en soldados esqueléticos. Vulcan respondió que no hacía falta recordárselo. Sin perder tiempo, Jin-hyuk se lanzó al frente, declarando que le dejaría el resto en sus manos, pues él ahora se encargaría de divertirse en el combate. Mientras tanto, en otro punto del campo de batalla, Haryu también estaba enfrentando a varios kobolds. Aunque lograba derrotarlos, el agotamiento comenzaba a notarse. Murmuró para sí misma que eran demasiados. En medio de la lucha, un kobold la atacó por la espalda, provocándole una profunda herida. Haryu gritó de dolor, pero afirmó que ese daño era insignificante comparado con el sufrimiento de ver su aldea ardiendo. Con renovada determinación, aniquiló a varios enemigos más, aunque finalmente cayó de rodillas, completamente agotada. De pronto, una gran explosión se escuchó a sus espaldas. Haryu, aún arrodillada, contempló lo ocurrido y pensó con asombro en lo increíble que era aquel escalador del primer piso. No entendía cómo alguien humano podía tener tanto poder. Afirmó que debía seguirlo, ya que si subía junto a él en la torre, quizás podría cumplir su deseo de vengar a su gente. Sin embargo, justo en ese instante, otro kobold intentó atacarla por la espalda, pero fue salvada por Vulcan, quien intervino en el último momento. Haryu, sorprendida, le preguntó por qué la había ayudado, recordando que cuando huía del piso 100, nadie le tendió la mano. Dijo que se alegraba de que nadie la lastimara en ese entonces, pero ahora dudaba de las intenciones de Vulcan, preguntándose si lo hacía porque quería algo a cambio. Vulcan confesó que no lo sabía con certeza, y explicó que los soldados espirituales simplemente obedecían las órdenes del maestro espiritual. Aquellas palabras sorprendieron a Haryu. Vulcan añadió que Jin-hyuk le había ordenado que no permitiera su muerte y que la ayudara a cumplir su propósito. Después dijo que debía marcharse, pues si se quedaba sin hacer nada, Jin-hyuk probablemente lo acusaría de ser flojo. Haryu, decidida, recogió su espada y murmuró que Jin-hyuk era el único que la había apoyado dentro de esa torre. Mientras abría un nuevo portal, afirmó que le devolvería el favor. En ese momento, una máscara apareció en su mano, la cual colocó sobre su rostro. Al hacerlo, su expresión cambió por completo y un rugido potente emergió de su interior. Vulcan se detuvo a observar lo que sucedía. Al voltear, vio una poderosa ráfaga de energía que sorprendió incluso a Jin-hyuk, quien contemplaba la escena con los ojos muy abiertos. Los kobolds también quedaron impactados ante la nueva apariencia de Haryu.
Su mirada se volvió intensa y dominante, y su aura se volvió imponente. Jin-hyuk, observando todo con atención, comprendió que los atacantes de la aldea de Haryu no estaban tras ella por casualidad, sino que buscaban esa espada y posiblemente a la misma Haryu. Pensó que era mejor mantener ese detalle en secreto, ya que si ella descubría que era la causa del ataque a su pueblo, podría desencadenarse algo impredecible. De repente, una notificación del sistema apareció, indicando que solo quedaba un minuto para el final de la oleada. En ese instante, Jin-hyuk, Vulcan y Haryu se lanzaron con todo lo que les quedaba para eliminar a los kobolds restantes. Vulcan advirtió que el portal de la oleada comenzaba a encogerse. Jin-hyuk, con una amplia sonrisa, dedujo que ese debía ser el último enemigo. Lanzó con gran fuerza su espada, la cual atravesó al kobold con precisión, y justo en ese momento, el portal terminó cerrándose. La siguiente notificación del sistema confirmó el fin de la oleada y felicitó a los participantes por el éxito. Jin-hyuk sonrió, satisfecho, mientras Vulcan, con una expresión similar, le dijo que parecía un monstruo sin control. La máscara de Haryu desapareció y ella comenzó a caer, afirmando que todo había terminado. Jin-hyuk la sujetó justo a tiempo, preguntándole si estaba bien y diciéndole que esa habilidad no debía usarse cuando estaba tan agotada. Haryu, con cierto nerviosismo, le agradeció. Poco después, una ventana de estado apareció para cada uno, informando que habría recompensas para el primer, segundo y tercer lugar en términos de contribución. Jin-hyuk se alegró y pidió que le pagaran de inmediato. El sistema le notificó que había logrado una hazaña por derrotar a 2500 kobolds, por lo que todas sus estadísticas aumentarían en 5 unidades. También recibió 500 puntos de logros. Aunque pensó que 5 puntos no eran demasiados, reflexionó que al tener la habilidad de maestro absoluto, esas estadísticas podían seguir creciendo sin límites si aprendía suficientes técnicas. El sistema anunció la clasificación final: primer lugar, Jin-hyuk, segundo lugar, Haryu, y tercer lugar, Vulcan. Este último, muy sorprendido, le preguntó a Jin-hyuk por qué él estaba primero. Jin-hyuk se acercó para pedirle su cubo. Vulcan aceptó, sabiendo que sería complicado usarlo como soldado espiritual. Haryu los interrumpió para ofrecerle su propio cubo a Jin-hyuk como símbolo de su futuro juntos. Jin-hyuk, con expresión seria, le pidió disculpas, explicando que había sido traicionado antes y que, aunque le había permitido acompañarlo, aún no confiaba plenamente en ella. Consideraba que la recompensa por el segundo lugar era demasiado valiosa como para aceptarla sin reservas. Le dijo que tendría que ganarse su confianza o, de lo contrario, no seguiría con ella. Haryu, reflexiva, bajó la mirada. Luego, con decisión, abrió su portal, lo que sorprendió tanto a Jin-hyuk como a Vulcan. Haryu le entregó su máscara Dokaebi a Jin-hyuk. Vulcan, incrédulo, le preguntó si realmente pensaba entregársela a un forastero. Jin-hyuk le comentó que la máscara de un Dokaebi representaba la esencia misma de su poder y que normalmente solo se entregaba a su única pareja durante una declaración formal. Por eso, no entendía por qué se la daba a él. Haryu respondió que ese era el precio por haber salvado su vida en 2 ocasiones y también una prueba de que no lo traicionaría. Añadió que esa máscara tenía un valor mucho mayor que cualquier cosa, y Jin-hyuk sintió que debía haber un motivo más profundo. Haryu bajó la mirada, mencionando la palabra venganza, lo cual sorprendió y confundió a Jin-hyuk. Haryu le confesó que no le había contado los detalles, pero su aldea había sido reducida a cenizas. Había intentado buscar sobrevivientes, pero no halló a nadie. Posiblemente ella era la última de su especie, y como la última Dokaebi, sentía que debía vengar a su pueblo. Por eso, le pidió que por favor le permitiera subir la torre junto a él. Jin-hyuk, al observarla y al darse cuenta de que ella también anhelaba venganza, pensó que eran muy similares. Entonces, tomó su cubo y advirtió que si ella lo traicionaba, moriría. También le dijo que no le importaba si no tenía esa máscara y que no volviera a pensar que era su única salvación. Haryu, con una gran sonrisa, lo llamó Orabeoni y expresó cuánta emoción sentía por ascender junto a él. Esto dejó a Jin-hyuk bastante desconcertado, ya que no comprendía el significado de esa palabra. Mientras levantaban los cubos hacia el cielo, él le dijo que podía llamarlo como quisiera. En ese instante, varios objetos comenzaron a materializarse dentro de los cubos. Acto seguido, el sistema apareció notificando que el anillo de maná reducía el consumo de maná en un 10%, el pendiente de maná lo hacía en un 15% y el collar de maná en un 20%. Vulcan comentó que las recompensas obtenidas eran muy valiosas. Haryu le preguntó si realmente lo eran, y Vulcan le respondió que eran perfectas para un nigromante, ya que este tipo de usuario consume maná para mantener sus ejércitos activos. Además, estos objetos permitirían aumentar tanto la calidad como la cantidad de invocaciones en un 45%. Una vez que Jin-hyuk se colocó los objetos, preguntó cuánto tiempo más pensaban guardar silencio y si creían que él había olvidado su recompensa.
Justo en ese momento, el sistema le notificó que el demonio observador de la muerte sugería cambiar de lugar. Poco después, la escena se trasladó a una ciudad donde Jin Hyuk se encontraba dentro de un establecimiento. Vulcan le comentó que la ciudad estaba completamente vacía. Jin Hyuk supuso que probablemente todos habían sido evacuados al segundo nivel o al bosque debido a la oleada. Entonces, le pidió al demonio observador de la muerte que ya era suficiente y que dejara de hacerle perder el tiempo, liberándolo de una vez. El demonio le respondió que no debía apresurarse tanto. En ese instante, un resplandor apareció frente a él y luego se materializó un anillo muy distinto al que había conseguido recientemente. Jin Hyuk, al tomar el anillo para revisarlo, se sorprendió, lo que llamó la atención tanto de Vulcan como de Haryu, quienes le preguntaron qué ocurría. Él explicó que ese anillo contenía energía demoníaca, lo que dejó impactado a Vulcan. Entonces, se reveló que la energía demoníaca era una propiedad exclusiva de los demonios, considerada una fuente de maná de alto nivel. Normalmente, para obtener ese tipo de energía, uno debía convertirse en esclavo de los demonios, quienes apenas les concedían una pequeña cantidad. Aún así, la diferencia entre tener un poco o no tener nada era inmensa. Cuando Jin Hyuk se colocó el anillo, apareció su ventana de estado indicando que sus estadísticas habían aumentado y que ahora poseía la propiedad de energía demoníaca. También apareció una notificación del dios observador de la muerte, quien le ofrecía un apretón de manos. Jin Hyuk aceptó la propuesta, señalando que un objeto tan valioso merecía dejar de lado cualquier broma. Vulcan añadió que ya estaban listos para subir la torre. En ese momento, el sistema notificó que la cima de todos los males ardía de celos, estaba furiosa y también quería un apretón de manos. Incluso sacó su mano y la agitó. Jin Hyuk respondió que si quería un apretón, tendría que darle algo a cambio. Al mismo tiempo, Vulcan le dijo que estaba completamente loco por intentar engañar a un demonio. Entonces, el sistema notificó que la cima de todos los males estaba buscando en su armario, en sus cajones y debajo de su cama. Jin Hyuk le dijo que eso ya era suficiente. El sistema le informó que la cima de todos los males estaba pensando seriamente en el asunto. Poco después, la entidad declaró que crearía una misión, lo cual sorprendió bastante a Jin Hyuk, quien preguntó si hablaban en serio. El sistema le notificó que la cima de todos los males le ofrecía un desafío. Vulcan, asombrado, comentó que un cofre entregado por un demonio no era algo común. Jin Hyuk admitió que también estaba algo sorprendido. Luego dijo que aceptaba el reto y que por esta vez trataría al demonio con cortesía. El sistema indicó que la cima de todos los males murmuraba algo en voz baja. Jin Hyuk, al escuchar, le dijo que si no quería hacerlo, que simplemente no lo hiciera. El sistema comunicó que la cima de todos los males aplaudía y afirmaba que una vez que el sello estuviera marcado, no habría vuelta atrás. Luego, se notificó que la cima de todos los males, llamado Baal, le otorgaría una misión. Las condiciones para completar la misión eran que, antes de ingresar al piso 100, debía elevar su nombre o apodo en lo más alto de la torre. La penalización por fallar implicaba enfrentar una serie de desafíos para convertirse en apóstol de Baal. En cambio, la recompensa por tener éxito era que Baal le entregaría los planos para crear cualquier objeto que deseara. Como depósito del contrato, debía darle la mano a Baal. Jin Hyuk, sorprendido, pensó que con una receta demoníaca podría fabricar lo que quisiera. Si fallaba, se convertiría en su siervo, pero aún así, las condiciones eran aceptables. Reconociendo que era una oportunidad que no podía rechazar, aceptó el desafío con una sonrisa, sellando el acuerdo con un apretón de manos. En ese instante, Vulcan se acercó y preguntó a Jin Hyuk qué harían a continuación. Jin Hyuk mencionó que se dirigía de inmediato al segundo nivel, pero en ese preciso momento recordó a ese tal Kem y decidió que iría primero a capturarlo para obtener información. Le informó a Vulcan que él se encargaría de atrapar a ese sujeto por su cuenta. Vulcan, molesto, le preguntó si sabía con quién estaba tratando, ya que él había colocado una marca espiritual en ese individuo. Jin Hyuk respondió que aunque la distancia entre ellos se había incrementado bastante, estaba seguro de que aún permanecía en el primer piso. Vulcan, furioso, lanzó una maldición y reclamó que eso debió habérselo dicho antes y se adelantó rápidamente. Jin Hyuk miró a Haryu y le preguntó por qué no caminaban con calma mientras conversaban. Ella accedió. Jin Hyuk, mostrándole la máscara, expresó su interés por conocer más detalles sobre el artefacto. Haryu resumió que era un instrumento que permitía utilizar las habilidades de su mentor. Jin Hyuk, analizando la máscara, comentó que las destrezas de los discípulos no se limitaban a hechizos o comunicación mental. Haryu afirmó que era cierto, pero que en casos especiales podía desarrollarse una capacidad de premonición que consistía en usar la telepatía para anticiparse al porvenir. Jin Hyuk señaló que eso le parecía algo desilusionante y que si tuviera que escoger una aptitud, preferiría una centrada en el combate.
En ese instante, Haryu lo observó fijamente, lo que llevó a Jin Hyuk a cuestionarse por qué lo miraba así. Haryu desvió la mirada y comentó que él parecía algo singular, y relató que solían llegar individuos de diversas especies desde fuera del pueblo para rogar a los sabios que habían perfeccionado la visión futura, ofreciéndoles objetos de todo tipo. Lo hacían intentando evitar las variables, incapaces de tolerar la incertidumbre de lo que vendría. Jin Hyuk interrumpió el relato, preguntando si realmente era necesario escapar de la incertidumbre y que si existían variables, ¿no sería más sencillo romperlas directamente? Haryu sonrió, diciendo que se alegraba, ya que parecía que sus habilidades encajaban bien con él. Luego se giró para decirle que estaba especializada en la premonición de combate y preguntó qué pieza ocuparía, ya que ella era útil. Jin Hyuk, al escuchar esto, de inmediato la abrazó emocionado, repitiendo que era perfecta. Haryu se sonrojó intensamente. Jin Hyuk, con una enorme sonrisa, expresó que se alegraba de que fuera ella y que era la mejor. Luego reflexionó que un espadachín, arquero, ladrón, incluso frente a un experto en combate, con una lanza de 9 puntas, tendría posibilidades de vencer. Ella, algo sorprendida, apenas pudo asentir, pero fue interrumpida por el sistema. El sistema anunció la cima de todos los males está tomando fotos, y al mismo tiempo apareció otra ventana que decía la criatura de 9 colas ha satisfecho su apetito. Jin Hyuk, indignado, gritó a Baal llamándolo acosador y exigiendo que borrara eso de inmediato. Luego se disculpó con Haryu, diciendo que no fue intencional. Haryu, nerviosa, respondió que se alegraba de poder apoyarlo. Jin Hyuk, mostrando nuevamente la máscara, le aseguró que pagaría con creces el precio de ese objeto y que se uniría a su venganza. Haryu, contenta, le agradeció nuevamente y le pidió que por favor la cuidara. Poco después, la escena cambió, mostrando a Vulcan que había capturado a Kem, diciéndole que dejara de resistirse, que incluso sus aliados lo habían abandonado, y que solo debía esperar la llegada de su maestro. Vulcan cambió su semblante y comentó que sabía lo difícil que era mantener a alguien con vida sin eliminarlo. En ese momento, Jin Hyuk llegó y comentó que Vulcan tenía buen agarre. Vulcan, molesto, le gritó preguntando dónde había estado, que no sabía cuánto le costó detener a ese sujeto. Jin Hyuk, sacando su espada, pidió a Vulcan que lo soltara un instante, luego apuntó a Kem con la hoja cerca de la cabeza y cuestionó si había intentado huir, preguntándole a dónde planeaba ir. Luego cambió su tono y afirmó que llevaría la espada en su mano o la clavaría en su abdomen, dependiendo de la respuesta. Exigió que empezara a proporcionar la información que poseía. Kem, atemorizado, accedió. Después de varias horas, Kem dijo que se retiraba. Mientras se alejaba, Vulcan le preguntó si simplemente lo dejaría ir así. Jin Hyuk respondió que ese tipo sería el primero en caer una vez que acabara con ese gremio, que de todos modos estaba afiliado al reino. Al parecer, múltiples gremios menores se habían agrupado, desde el piso 10 hasta cerca del piso 200. Vulcan comentó que parecía una labor repetitiva y tediosa. Jin Hyuk respondió que también existían aspectos favorables. Haryu mencionó que se refería al espíritu de Baal y que era una buena oportunidad para completar la misión mientras destruían la base de operaciones de los hermanos Fallon. Jin Hyuk, con una sonrisa, declaró que lo primero sería ir al 10º piso. La escena cambió hacia la zona segura del segundo nivel, donde una multitud de jugadores se congregaba. Uno de ellos comentó que los que estaban ascendiendo ahora eran los que habían derrotado la oleada y que al parecer eran solo 2 personas. Otro añadió que tenía entendido que eran 3. Entonces se observó que Jin Hyuk, Haryu y Vulcan emergían del portal. Uno de los jugadores, nervioso, preguntó qué era eso y si se trataba de una máscara espectral. Se acercaron, preguntando si había superado la oleada. Otro jugador le consultó si ya pertenecía a un gremio y le pidió que revelara su nombre. Jin Hyuk, recordando la misión, pensó que sería un problema revelarlo ahora. Cambió su semblante y declaró que su nombre era Gimion, el rostro demoníaco. Uno de los jugadores intentó detenerlo para que contara más, pero un compañero lo sujetó y le advirtió que ese tipo podría haber cometido un crimen antes de entrar a la torre. Nervioso, explicó que existían muchos casos en los que las personas simplemente vivían ocultas en el mundo exterior y luego se refugiaban en la torre, siendo habitual esconder el rostro o utilizar un nombre falso al ingresar. Al escuchar lo que decían los escaladores, pensó que los rumores sobre la ola y esa máscara habían captado demasiada atención. Jin Hyuk le comunicó a Vulcan que debían partir de inmediato, ya que aún tenían mucho por explorar. Vulcan asintió, mostrando su conformidad, y justo en ese instante se teletransportaron. Uno de los escaladores quedó sorprendido al ver que habían desaparecido. Luego, Jin Hyuk y su grupo aparecieron en medio del bosque, donde el sistema les dio la bienvenida al segundo piso, entregándoles una misión que consistía en eliminar 10 kobolds y 10 guerreros kobolds. Jin Hyuk, al quitarse la capucha, mencionó que no era algo impresionante. Sonriendo, le pidió a Vulcan que se encargara de la tarea.
Vulcan respondió preguntando si hablaba en serio y si realmente le estaba pidiendo que los capturara con vida. Jin-hyuk afirmó que, si era posible, deberían mantenerse conscientes, ya que tenía la intención de experimentar con energía demoníaca. Le dijo a Vulcan que se apresurara si deseaba presenciarlo. Vulcan lo señaló, mencionando que era un descarado, y le pidió que no utilizara toda su energía demoníaca, instándolo a esperarlo. Haryu preguntó si era correcto completar la misión de esa forma. Jin-hyuk respondió que, si no estaba de acuerdo, podía realizarla ella misma. En ese mismo momento, procedió a probar el poder de la raza demoníaca, creando una llama oscura. Al observarla, se sorprendió al reconocerla como energía demoníaca, pero fue interrumpido por Haryu, e indicó que había un kobold escondido entre los arbustos. El kobold se lanzó rápidamente hacia Jin-hyuk. Con una sonrisa, este se mostró emocionado de probar su poder y lanzó la llama oscura. Sin embargo, el kobold logró esquivarla. Haryu reaccionó al ver esto, pero Jin-hyuk explicó que era un hechizo que no necesitaba impactar directamente. El kobold se detuvo al notar una grieta en su hombro, comenzó a gritar y se desvaneció. Haryu preguntó qué había sucedido, y Jin-hyuk explicó que la energía demoníaca era una fuerza tiránica que los indignos no podían soportar. Añadió con una sonrisa que solo había aplicado una pequeña porción de su poder. Luego, se acercó al alma del kobold, declarando que lo más importante comenzaba ahora. Tras capturar el alma, comentó que si se le inyectaba energía demoníaca, nacería un espíritu más poderoso. Apretando los dientes, indicó que el alma se estaba desintegrando, probablemente incapaz de resistir la energía demoníaca. Decidió reducir la concentración, y si de los 10 puntos de energía demoníaca utilizaba uno, podría funcionar. Luego de un intento exitoso, se acercó a Haryu, quien comentó que lo había logrado, aunque parecía difícil. Jin-hyuk dijo estar sorprendido de que fuera más sencillo de lo esperado. Dado que ninguna otra raza, aparte de los demonios, había logrado utilizar energía demoníaca, nadie debía saber lo fácil que resultaba manejar ese poder. En ese instante, Vulcan interrumpió afirmando que había sido formado a partir de energía demoníaca y que el proceso funcionó adecuadamente, resultando en un espíritu mágico. Por ello, sugirió que lo llamaran asesino de almas. Jin-hyuk aceptó el nombre, observando con atención su creación. Pensó que, si debía inyectar energía demoníaca en cada alma capturada, le sería difícil utilizar este poder en combate real. Sin embargo, al mirar a Vulcan, concluyó que no necesitaba invocarlo constantemente, ya que era superior a él en cuanto a capacidades para invocar entidades. Afirmó que su destreza para liderar y desplegar invocaciones en plena batalla era sobresaliente. Vulcan, con una expresión orgullosa, mencionó que al fin tenía motivos para rendirle respeto a su maestro. Sin embargo, su expresión cambió al notar que Jin-hyuk planeaba usar energía demoníaca con él. Vulcan gritó su nombre y preguntó qué estaba haciendo. Jin-hyuk explicó que, si inyectaba energía demoníaca en su alma y lo transformaba en un espíritu demoníaco, todas las invocaciones que realizara a partir de ese momento se convertirían en espíritus demoníacos, siendo mucho más poderosos que los kobolds. Le dijo que usaría los 10 puntos de energía demoníaca y le pidió que resistiera. Haryu intentó intervenir, pero fue interrumpido por Jin-hyuk, quien aseguró que no debía hacer tanto escándalo, ya que el primer maestro espiritual no moriría por algo así. Vulcan gritó que lo destrozaría cuando saliera, mientras Jin-hyuk, sonriendo, lo alentó, señalando que una invocación lo suficientemente fuerte como para amenazarlo era bienvenida. Luego, un gran círculo mágico se formó. Minutos después, Vulcan emergió. Jin-hyuk lo observó y lo declaró su espíritu demoníaco más poderoso. Le preguntó si seguía siendo Vulcan, quien, con gritos y extrayendo almas, respondió que había cometido un error al permitir que hiciera una invocación más fuerte que él. Lo consideró su peor equivocación. Haryu comentó que estaba enojado, mientras Jin-hyuk retiraba su máscara y expresaba que eso le parecía excelente. Después se colocó la máscara, mencionando que necesitaba un buen aliado para usarla. Vulcan, sonriendo, prometió cumplir su deseo y crear un ejército de almas demoníacas como él había querido. Empezó a invocar esbirros y ordenó a sus soldados demoníacos que atacaran a Jin-hyuk. Este, sin embargo, activó el poder de su máscara. Haryu se preguntó si utilizaría esa habilidad. Jin-hyuk, al observar a los soldados demoníacos, notó que sus movimientos eran más lentos, aunque reiteró que así se percibía el mundo desde los ojos de Haryu. Acto seguido, lanzó un ataque, dejando a Vulcan completamente confundido. Jin-hyuk se acercó rápidamente, afirmando que, ahora que poseía esa apariencia, alguna vez fue conocido como la Estrella de la Muerte. Luego de asestarle un poderoso golpe, le indicó que no se resistiera, ya que ahora era su subordinado espiritual. No obstante, se le acercó y le aclaró que no debía preocuparse, pues los golpes no dañaban el alma. Vulcan le respondió que eso era cierto solo para ataques de personas comunes, pero no de Jin-hyuk, pues cada impacto realmente le dolía.
Haryu le preguntó a Jin-hyuk si por casualidad había utilizado el poder de la máscara. Él explicó que todo parecía haberse vuelto más lento y se sentía como si se hubiera transformado en un maestro de artes marciales en su máximo esplendor, pero antes de terminar, Haryu lo interrumpió, aclarando que eso no era más que un efecto secundario de la habilidad. Jin-hyuk, sorprendido, quiso entender cómo eso podía ser un simple efecto y, si lo era, entonces se preguntaba cómo debía funcionar originalmente. Haryu le recordó que ya le había mencionado algo sobre la capacidad de anticipación en combate, cuya esencia era que los adversarios parecieran moverse más despacio, permitiéndole prever incluso sus acciones futuras. Jin-hyuk, intrigado, la tomó por los hombros y preguntó qué se necesitaba para alcanzar ese nivel. Haryu, con dificultad, le respondió que no sabía cómo explicarlo, ya que para ella era algo natural. Jin-hyuk suspiró al recordar que Haryu era una prodigio incluso entre los de su raza, los Dokaebi, y que no podía pedirle que le enseñara algo que para ella era tan sencillo como respirar. Entonces, Haryu le preguntó si no sentía mareos u otros efectos. Él respondió que estaba bien. Haryu le explicó que, cuando un Dokaebi no está completamente entrenado y utiliza habilidades especiales, puede sufrir consecuencias como dolor de cabeza o vértigo. Eso también le sucedía a ella, ya que aún no podía controlar bien la anticipación en combate, pero parecía que Jin-hyuk no tenía ese problema, porque ni siquiera podía usarla, lo cual le dolió como una flecha. Jin-hyuk, con algo de sangre en la boca, admitió que le dolía un poco. Haryu, tratando de animarlo, le aseguró que pronto podría utilizar esa habilidad. Él reflexionó en silencio, reconociendo que se había vuelto arrogante. Secretamente, había creído que todo se desarrollaría a su favor, pues se sentía como un dios al alcanzar un crecimiento tan extraordinario en el segundo nivel de la torre. Con una sonrisa, acarició la cabeza de Haryu, agradeciéndole mentalmente por ayudarlo a sentirse mejor. Vulcan, por su parte, se encontraba sin ánimo. Era el maestro de los espíritus más poderoso, y aún así, se preguntaba cómo había terminado en esa situación. Fue interrumpido por Haryu, que se le acercó. Vulcan, entre lágrimas, admitió sentirse un fracaso, y a diferencia de aquel sujeto tan arrogante, solo ella lo animaba. Haryu se giró y señaló a Jin-hyuk, diciendo que parecía que los kobolds capturados no eran suficientes. Jin-hyuk, cambiando de expresión, le indicó a Vulcan que aún faltaba uno, y que si no lo traía pronto, lo herviría y se lo bebería como sopa. Luego de capturar al kobold restante, el sistema notificó que la misión de Baal había sido completada. En ese instante, se mostraba cómo cada uno de ellos lograba superar los siguientes niveles hasta alcanzar el quinto piso, donde dos escaladores conversaban. Uno decía que habían estado desaparecidos por 3 días en el bosque de ese nivel. El otro confirmó que se refería al individuo conocido como Máscara Demoníaca y que incluso él había alcanzado su límite con los kobolds. Desde el quinto nivel, empezaban a aparecer goblins armados con dardos venenosos. En un cambio repentino de escena, Jin-hyuk se encontraba en el bosque del quinto piso, concentrado mientras vertía maná sobre el suelo. Un goblin lo observaba desde las sombras, preparado para atacar con su dardo, pero Haryu apareció justo a tiempo para detener el ataque. Su expresión cambió drásticamente, reclamando con furia por atreverse a atacar a su hermano mayor. El goblin, aterrado, fue atrapado por uno de los soldados de Vulcan, quien lo sostuvo del cuello y procedió a eliminarlo. Tras acabar con el enemigo, Vulcan felicitó a Haryu por haberlo bloqueado bien. Ella, sin embargo, comentó que debería haberlo eliminado con sus propias manos. Vulcan, sorprendido, observó a Haryu y notó que parecía estar en un estado extraño. Aquella sonrisa suya era inquietante y se preguntaba mentalmente qué le sucedía. Aún así, se acercó y le preguntó si se encontraba bien, pues le llamaba la atención que sostuviera una espada mientras sonreía de esa forma. En ese momento, fue interrumpido por Jin-hyuk, quien anunció que, tras una larga espera, los preparativos estaban completos. Con una sonrisa, afirmó que esa noche provocaría una oleada de monstruos. La escena cambió de nuevo, trasladándose al cuarto piso, la noche anterior a su ingreso al quinto. Jin-hyuk les contó a Vulcan y a Haryu que a partir del quinto piso aparecerían goblins y gnolls, y que necesitaba conseguir el reconocimiento de asesino de goblins. Haryu le preguntó si acaso iría tras otro jefe monstruoso. Vulcan opinó que no podía enfrentarse a uno de esos jefes solo por desearlo, ya que nadie sabía cuándo ni en qué piso aparecerían. Jin-hyuk les aclaró que no intentaría cazar a un señor goblin, ya que no era necesario. Él sabía cómo crear oleadas de enemigos artificiales. Haryu y Vulcan quedaron impactados. Vulcan señaló que, si eso fuera posible, ya se habría extendido por toda la torre. Jin-hyuk explicó que se enteró de ello por accidente, en los alrededores del piso 300 o 400, cuando una vez, al ascender por la torre, generó una grieta en el suelo. Entonces descubrió que, en cada nivel de la torre, existía un núcleo que generaba monstruos. Si uno encontraba ese núcleo y seguía vertiendo maná para estimularlo, los monstruos surgirían en masa como si se tratara de una oleada.
Vulcan lo acusó de haber obtenido beneficios secretos de esa técnica, pero Jin-Hyuk negó todo, afirmando que era la primera vez que lo pondría en práctica. Además, los monstruos a partir del piso 300 tenían un nivel muy superior al de los goblins, y durante una oleada, ni siquiera los 4 emperadores podrían enfrentarlos por sí solos. Vulcan le preguntó cuándo había aprendido eso, ya que antes no tenía ninguna utilidad. Jin-Hyuk respondió que sí, pero que las circunstancias habían cambiado. Finalmente, la escena se trasladó a la zona segura del 5º piso, donde 2 escaladores sintieron un fuerte temblor. Al ver el portal, reconocieron que se trataba de una oleada, la misma que habían presenciado en el 1er piso. Uno de los escaladores gritó que los goblins estaban saliendo. Al verlos, todos comenzaron a huir. Mientras escapaban, uno exclamó que no deberían estar en la aldea, ya que no había ninguna advertencia sobre ello. En medio del caos, un jugador fue herido por los goblins y cayó. Su compañero intentó ayudarlo, pidiéndole que se levantara, pero el herido respondió que no podía mover su cuerpo. El joven rubio entendió que era el veneno paralizante de los goblins el que lo había inmovilizado. Entonces, lo cargó sobre sus hombros, comprendiendo que estaban rodeados y que todo estaba perdido. Con lágrimas en los ojos, lamentaba no haber llegado siquiera al 10º piso. Justo en ese instante apareció Jin-Hyuk. Él se acercó al jugador y le indicó que, si no estaba herido, debía llevar al envenenado a un lugar seguro. El jugador, al reconocerlo, preguntó si era el famoso Máscara Demoníaca. Los demás escaladores, al escucharlo, se sorprendieron y comentaron que ese hombre tenía experiencia enfrentando las oleadas. Jin-Hyuk les aseguró que no dejaría que nadie muriera y que debían mantenerse con vida para difundir lo que había ocurrido. Acto seguido, convocó a sus siervos demoníacos para el ataque. Vulcan, molesto, lo enfrentó, acusándolo de ser quien los estaba invocando y preguntándole por qué se llevaba todo el reconocimiento. Jin-Hyuk le pidió que dejara de quejarse y continuara utilizando su poder espiritual demoníaco. Vulcan respondió que ese espíritu estaba envuelto en llamas, lo que indicaba que se trataba de goblins chamanes. Le advirtió que esas criaturas podían dañar al espíritu. Jin-Hyuk, aunque no dijo nada, observó con claridad que debían eliminar al enemigo antes de que hiciera más daño. En ese mismo momento, Haryu estaba observando a los goblins desde lejos. Sin pensarlo, se lanzó contra ellos. Más tarde, Jin-Hyuk apareció absorbiendo a los goblins que ella había derrotado. Mientras lo hacía, detectó una chispa que alteraba el alma, una habilidad especial que solo un chamán goblin podría usar. Al absorber a esas criaturas, desbloqueó una nueva técnica, el fuego del alma. Jin-Hyuk se acercó a Haryu, felicitándola mentalmente por haber atacado en el momento perfecto. Ella solo respondió con una sonrisa, lo que lo confundió. Entonces, Haryu sacó su espada, la cual comenzó a brillar intensamente. Jin-Hyuk, al ver eso, se cubrió instintivamente. Sospechaba que esa espada no era común, pero no entendía del todo qué era. Se quedó perplejo por lo que estaba presenciando. Al intentar llamarla, ella simplemente le devolvió la mirada con una sonrisa inquietante y lo atacó con rapidez. Jin-Hyuk cayó de rodillas, observando cómo el pueblo había sido destruido en un abrir y cerrar de ojos. Se preguntaba qué clase de espada era esa. Al mirar a Haryu, comenzó a cuestionarse quién era realmente. Pero ella continuaba sus embestidas. Desesperado, se quitó la máscara y gritó que era Jin-Hyuk, preguntándole si lo reconocía. Vulcan, testigo de lo que ocurría, llamó a ambos. A través de la telepatía, le preguntó a Jin-Hyuk si seguía con vida y si Haryu estaba a salvo. Jin-Hyuk le respondió que parecía estar bien, pero también le comentó que había sido golpeado por ella y había salido volando. A medida que ella se acercaba, Jin-Hyuk supuso que había sido dejado atrás por un Dokaebi y que parecía que estaba ante el jefe final. Se colocó nuevamente la máscara y aceptó que tendría que enfrentarse a Haryu a partir de ese momento. Corrió hacia ella, activando su capacidad de predicción de combate. Mientras se acercaba, su instinto, forjado desde que alcanzó el piso 599, le advirtió que esa espada era extremadamente peligrosa y que podía herir incluso a quien la portaba. Sabía que en la cima no existían aliados eternos ni enemigos permanentes. Le pidió perdón en silencio y lanzó su ataque, pero en ese momento, un recuerdo lo hizo dudar. Jin-Hyuk se maldijo por titubear. Sin embargo, Haryu detuvo el golpe con una sola mano. Él quedó atónito al darse cuenta de que estaba utilizando la visión de batalla. Al retroceder, colocó la mano sobre el suelo y activó un hechizo. De pronto, comenzaron a emerger esqueletos. Ordenó a los goblins dormidos bajo los escombros que despertaran y atacaran. Los esqueletos sujetaron a Haryu, pero ella usó su visión de batalla nuevamente. Jin-Hyuk, sudando frío, admitió que ni siquiera podía seguir sus movimientos al cortar a los esqueletos. Concluyó que ella era demasiado fuerte y se preguntó cómo podría derrotar algo así. No obstante, notó algo extraño. Haryu estaba exhausta y sangre brotaba de sus ojos. Algo no andaba bien.
Entonces recordó que podría tratarse del retroceso que ella misma había mencionado. Tal vez aún tenía una oportunidad. La forzaría a usar la visión de combate otra vez. Saltó desde un edificio, esperando que ella lo siguiera. Pero Haryu se detuvo. Jin-hyuk se preguntó por qué no descendía, si acaso tenía miedo de enfrentarlo. Al ver que ella caía en su trampa, comprendió que había funcionado. Utilizó dardos con veneno paralizante, sabiendo que incluso alguien como ella podía recibir daño letal si era sorprendida en plena lucha. Al impactar el dardo, Jin-hyuk reconoció las señales de su predicción de combate. Por eso, había ideado un plan con una tercera copia suya. El proyectil atravesó su propio cuerpo para alcanzar su objetivo. Haryu comenzó a caer, pero antes de tocar el suelo, Jin-hyuk la atrapó entre sus brazos. Sentía sus manos entumecidas, la parálisis comenzaba a hacer efecto. Entonces, llamó a su zombie y le pidió que recuperara el dardo caído. Al tenerlo en sus manos, utilizó la habilidad de Gula para absorber el veneno. El sistema le notificó que había adquirido resistencia al veneno paralizante. Luego, observó a Haryu y concluyó que poseía un poder muy problemático. En ese mismo instante, Haryu despertó en un lugar desconocido. Mientras intentaba comprender dónde estaba, fue interrumpida por alguien que le indicó con una gran sonrisa que si ella era la nueva propietaria de la Casa Dragón. Le mencionó que parecía solo una niña. Haryu le preguntó quién era y si pertenecía a los Dokaebis. Aquel individuo respondió que solo había aceptado la mitad. Haryu, confundida, le pidió una explicación, pero en ese preciso momento, él se colocó detrás de ella y le advirtió que, si volvía a usar ese poder sin estar preparada, sería devorada de inmediato. La escena cambió rápidamente a Vulcan, quien informó a Jin-hyuk que Haryu comenzaba a abrir los ojos. Jin-hyuk le preguntó si había recuperado el conocimiento. Haryu, aún débil, preguntó dónde se encontraban. Jin-hyuk explicó que estaban en una aldea del 6º nivel, a la cual llegaron después de ascender desde el 5º. Haryu, algo ruborizada, cuestionó por qué su hermano mayor la llevaba en brazos. Jin-hyuk le dijo que si no lo recordaba, luego le explicaría con calma, una vez que estuvieran más tranquilos. Ya más relajados, Jin-hyuk le contó que después de recuperar algo de energía y revisar su equipo, corrieron directo hacia la gran metrópolis del 10º nivel. Explicó que cada 10 niveles existía una ciudad importante y que para entrar en ella era necesario enfrentar a un jefe monstruoso. Haryu afirmó que sabía eso, ya que se trataba del gran guerrero orco. Vulcan agregó que este era similar a una criatura alfa por su increíble habilidad en combate. Haryu comentó que entonces, una vez recuperada, podrían atacar juntos. Jin-hyuk negó esa idea y explicó que, a partir de ese momento, debían ir por caminos distintos. Haryu, sorprendida, preguntó si estaba siendo rechazada. Jin-hyuk aclaró que no era así y que, si recordaba lo ocurrido en la ola del 5º nivel, entendería. Haryu respondió que no lo recordaba y que su memoria se volvía borrosa tras cierto punto. Jin-hyuk explicó que su espada era mágica y tenía el poder de igualarse a una espada con voluntad propia, la cual consumía su espíritu a cambio de otorgarle un poder extremo. Haryu la había utilizado tanto que perdió el control y lo atacó. Si dependía de una fuerza tan inestable, jamás alcanzaría el nivel 100 sin colapsar. Él le indicó que esta era una tarea que debía hacer sola, por lo que tenía que llegar al 10º nivel sin depender de la espada, ya que no podía confiar en un poder tan impredecible. Haryu comprendió que debía volverse más fuerte por sí misma. Con una sonrisa, aceptó el reto y dijo que crecería para poder caminar junto a su hermano. La escena cambió rápidamente a una despedida. Haryu agradeció por la túnica y dijo que la usaría bien. Jin-hyuk le recordó que iría sola, así que no necesitaba anunciar que era una Dokaebi. Además, debía tomarse su tiempo ya que él se quedaría un buen rato en ese nivel cumpliendo ciertos objetivos. Haryu prometió alcanzarlo pronto, y Jin-hyuk afirmó que la esperaría sin importar cuánto demorara. Días después, en el 9º nivel, una gran cantidad de orcos yacían muertos en el suelo. Uno de los orcos más fuertes se presentó ante Jin-hyuk, quien le dijo que era grande, pero no diferente de un simple goblin. El orco cambió su expresión y se lanzó al ataque, mientras se le advertía que aún así debía desaparecer. Tras acabar con el orco, Vulcan le comentó a Jin-hyuk que estaba mejorando su técnica, pero este le interrumpió para recordarle que debía extraer su alma, ya que necesitaban orcos con alma demoníaca. Vulcan respondió que al parecer crear oleadas se estaba volviendo parte de la rutina. Jin-hyuk le preguntó si se estaba quejando, pero Vulcan dijo que no, que en realidad lo disfrutaba. Aunque, con rostro algo preocupado, añadió que le sorprendía lo frío que podía ser Jin-hyuk, ya que nunca mencionaba a Haryu. Jin-hyuk, mirándolo seriamente, respondió que si no creyera en ella, jamás la habría aceptado como aliada. Sonriendo, dijo que ella era fuerte y haría lo que fuera necesario por su venganza.
Sin embargo, le pidió a Vulcan que se concentrara y le trajera más orcos, ya que la oleada manual fue insuficiente, por lo que necesitaba varios más. Vulcan, algo molesto, le gritó que no tenía respeto por sus mayores y preguntó si acaso no tenía padres. Jin-Hyuk, con seriedad, le dijo que no tenía padres. Vulcan quedó sorprendido, y Jin-Hyuk le reveló que era huérfano y que fue criado en un orfanato, el mismo donde también estuvo Choi Yun-ho. Al escuchar eso, Vulcan puso una mano en su hombro y le dijo que comprendía lo que pasaba. Jin-Hyuk, algo irritado, le preguntó qué clase de reacción era esa. La escena cambió una vez más cuando Jin-Hyuk y Vulcan se teletransportaron a la sala de pruebas del 10º nivel. El sistema los recibió y les informó que debían derrotar al jefe para poder ingresar al interior del nivel 10. En caso de fallar, serían devueltos a la fuerza al 9º nivel. Vulcan, al mirar alrededor, preguntó a Jin-Hyuk qué era todo eso, ya que parecía nunca haberlo visto antes. Pensaba que se trataba de los récords de superación más rápidos. Jin-Hyuk, con una sonrisa, le señaló que su nombre no aparecía en la lista. Vulcan, molesto, respondió que el de él tampoco estaba y que la mayoría de los registros pertenecían a miembros de las 4 grandes razas. Jin-Hyuk volvió a mirar a Vulcan con una sonrisa y le propuso que rompieran el récord de ese día. Vulcan, animado, aceptó la idea con entusiasmo. Justo en ese momento, el sistema los interrumpió anunciando que la prueba estaba lista y que debían vencer al jefe en menos de un minuto. Jin-Hyuk informó a Vulcan que utilizaría sus soldados con alma demoníaca para impedir que el jefe se moviera una vez apareciera. Vulcan dijo que lo prepararía, e inmediatamente comenzó a invocar su ejército. Al mismo tiempo, Jin-Hyuk colocó la mano sobre el suelo y comenzó a conjurar un hechizo llamado lanza mágica, pero de inmediato utilizó otros encantamientos: encantamiento elemental, encantamiento de perforación, encantamiento de agilidad, encantamiento de fuerza y encantamiento letal. Sin embargo, eso no era todo. También activó su anillo demoníaco, el cual desató el hechizo de encantamiento de energía demoníaca. Ya preparados Jin-Hyuk y Vulcan, el sistema anunció que la prueba comenzaría en breve. Se dio inicio a la prueba. El gran guerrero orco fue invocado. Tan pronto como el jefe orco apareció frente a ellos, Vulcan lanzó un hechizo de cadenas, las cuales fueron sujetadas por los soldados de alma demoníaca, atrapando al jefe orco. Jin-Hyuk, sonriendo, lanzó su lanza mágica a la que llamó Gungnir. Con un solo impacto, acabó con el jefe orco. El sistema notificó que había batido el récord del tiempo más corto en superar la prueba del 10º nivel. Le preguntó si deseaba registrar su nombre, y él, con una sonrisa, escribió máscara demoníaca. La notificación indicó que el récord de despeje del 10º piso había sido actualizado, con un tiempo récord de 0.96 segundos a nombre de máscara demoníaca. Rápidamente, la escena cambió al 8º nivel, donde todos los participantes recibieron la noticia del nuevo récord. Un escalador mencionó que el mejor tiempo del 10º piso no llegaba ni a un segundo. Al fondo, se encontraba Haryu, quien reconoció que tendría que esforzarse aún más. Luego, se mostró a Jin-Hyuk y Vulcan. Este último, eufórico, le comentó a Jin-Hyuk que habían roto los récords de las 4 grandes razas. Vulcan lo abrazó alegremente, mencionando que ni los más altos maestros espirituales habían logrado algo semejante. Jin-Hyuk, algo incómodo, señaló que eso significaba que eran los únicos en conseguirlo. Mientras se retiraban, Jin-Hyuk comentó que ahora tenían más tareas que completar en la 10ª planta. Al atravesar el portal, el sistema les informó que habían llegado al 10º nivel. Todas sus estadísticas aumentaron en 5 puntos. Además, la subasta fue desbloqueada. En otra escena, una moneda de oro fue lanzada por alguien que observaba la notificación del nuevo récord. Este personaje, sonriendo, mencionó el alias de máscara demoníaca. La historia avanzó hasta el 10º nivel, en la primera gran ciudad que los escaladores visitan, donde se encuentra el portal que lleva de regreso a la Tierra. Allí, muchas personas que habían abandonado el ascenso o se habían rendido obtuvieron derechos comerciales, fundando la ciudad más grande entre los primeros 100 pisos de la torre. Jin-Hyuk abrió una ventana y comentó que vendería el resto de su botín y solo compraría algunas pociones y otros consumibles. Vulcan, observando los alrededores, mencionó que se estaba levantando la prohibición sobre la subasta. Luego de registrarse, Jin-Hyuk explicó a Vulcan que muchas personas allí llevan vidas ordinarias y no pueden comprar todo lo que necesitan únicamente en la subasta. Mientras caminaban, pasaron por diversos comercios. Un vendedor de frutas ofrecía productos etiquetados como lich de oro. Más adelante, en un puesto de armas, se vendían armas de taller también asociadas a lich de oro. Finalmente, en una posada, una chica mencionó que podían descansar en el alojamiento lich de oro. Vulcan le preguntó a Jin-Hyuk qué era eso de lich de oro. Jin-Hyuk le explicó que era el nombre de la empresa más poderosa de la torre, surgida hace algunos años. Además, lich de oro era el nombre de una persona, el individuo más rico de toda la torre, conocido como Gold Lich, aunque nadie conocía su verdadero nombre.
Se decía que casi todo lo que circulaba dentro de la torre pasaba por sus manos. Vulcan, curioso, le recordó a Jin-Hyuk que había mencionado un asunto pendiente. Este le respondió que debía ir en busca de un patrocinador. Vulcan, confundido, le preguntó quién era ese patrocinador. Jin-Hyuk, señalando un cartel, respondió que ya lo estaba viendo, pues todos esos símbolos pertenecían a su futuro mecenas. Vulcan, sorprendido, se dio cuenta de que se refería a Goldlich, y Jin-Hyuk confirmó que planeaba convertirlo en su padrino. La escena cambió a una chica que daba la bienvenida en la compañía Gold, donde todo lo que tuviera valor económico podía ser vendido o comprado, desde armas, pociones, información, hasta cualquier artículo comerciable. Allí, a Jin-Hyuk le entregaron un número de espera, el 18. Después de algunos minutos, fue llamado por un trabajador que se presentó como Alsen, encargado de la ventanilla número 3. Le preguntó a Jin-Hyuk en qué podía ayudarlo. Mostrando una bolsa, Jin-Hyuk expresó su intención de comprar algo. Alsen le preguntó el número del pedido, pero Jin-Hyuk, en lugar de responder, se quitó lentamente su máscara, murmurando que eso sería suficiente y que seguramente había una razón para mantenerla puesta. Le pidió entonces a Alsen que verificara primero el dinero. Mostró una bolsa con 3.000 monedas de oro. Alsen, al ver la suma, le preguntó qué pretendía adquirir con tanto dinero. Jin-Hyuk respondió que quería comprar una reunión con Lich de oro. Alsen, atónito, confirmó si se refería al señor Goldlich. Cambió de expresión al comprender y pensó que Jin-Hyuk debía estar loco o que venía de fuera de la torre. Jin-Hyuk le recordó que en ese lugar todo podía ser comprado o vendido. Alsen se disculpó y dijo que era imposible, explicando que había dos razones. Primero, Goldlich estaba ocupado. Segundo, que el dinero ofrecido era demasiado poco, ya que 3.000 de oro, aunque una gran cantidad, no se comparaba al valor del tiempo del señor Lich. Jin-Hyuk, al escuchar esto, comenzó a meditar, pero aún así preguntó cuánto tendría que pagar para reunirse, al menos, con el gerente. La escena cambió rápidamente, mostrando a Jin-Hyuk subiendo las escaleras para encontrarse con el gerente. Mientras tanto, Vulcan le comentaba que era una persona despreciable por haberle pedido a un empleado cualquiera que lo llevara ante el jefe de la empresa. Jin-Hyuk, sonriendo, le señaló que si tenía otra idea para conocer a Gold, la compartiera. Vulcan se quedó en silencio. Luego de un rato, ambos llegaron a la oficina del gerente, donde Jin-Hyuk golpeó la puerta, anunciando que era la máscara demoníaca. El gerente lo autorizó a entrar, presentándose como Puppet, responsable de la sede ubicada en el 10º nivel de la compañía Goldlich. Puppet le preguntó si su objetivo era conocer al señor Gold. Jin-Hyuk confirmó su intención, pero Puppet le explicó que, lamentablemente, con la suma ofrecida, no sería posible. Jin-Hyuk insistió en que lo llamara, ya que estaba convencido de que, al conocerlo, Gold querría ser su mentor. Puppet le respondió que estaba apostando con demasiada soberbia. Acto seguido, se levantó y comentó que había escuchado mucho sobre él, aunque no le gustaba cómo hablaba de su jefe con tanta ligereza. En ese instante, activó una habilidad especial, afirmando que gracias a su rasgo de marionetista podía manipular a voluntad a quienes quedaran atrapados en sus hilos. Luego, expresó su pesar y le dijo a Jin-Hyuk que debía marcharse, comenzando a envolverlo con sus cuerdas. Sin embargo, Jin-Hyuk reaccionó con rapidez, tomando los hilos en sus manos y preguntando qué ocurría con su arrogancia. El gerente, impresionado, se sorprendió al ver que su técnica, capaz de afectar incluso a escaladores del piso 180, había sido anulada. Su expresión se suavizó mientras usaba otra habilidad que los transportó a un lugar completamente distinto. Allí, comentó que estaba seguro de que era la primera vez que veía a Jin-Hyuk, pero fue interrumpido, ya que este último reconoció el entorno como el reino de la mente, un espacio infinito recién creado donde el alma y la mente se separaban del cuerpo. El gerente, confundido, se preguntó cómo un escalador del 10º nivel podía saber algo sobre ese lugar. Puppet afirmó que si era consciente de su ubicación, entonces sabía que las leyes físicas no se aplicaban allí. Era un plano donde se luchaba usando experiencia y fuerza espiritual. Entonces, activó nuevamente su rasgo, proponiendo que si Jin-Hyuk lo vencía, intentaría organizar una reunión con el señor Gold. Aunque estaba inmovilizado por los hilos, Jin-Hyuk afirmó que, si todo se trataba de poder del alma y vivencias, entonces no sería un oponente digno para él. Sosteniendo uno de los hilos, comentó que su rasgo no tenía efecto sobre él. El gerente, desconcertado, se preguntaba cómo podía alguien del 10º piso conocer su habilidad, y concluyó que Jin-Hyuk tenía el nivel de un escalador del piso 100, o incluso superior al de uno del piso 200. Sonriendo, Puppet admitió que reconocía su poder, pero sin perder tiempo, activó una técnica de invocación. Jin-Hyuk, atónito, notó que se trataba de marionetas.
El gerente le explicó que ese era su ejército y que en el reino de la mente la experiencia representaba la verdadera fuerza. Las marionetas, creadas de sus propias vivencias, habían sido mejoradas para soportar grandes cantidades de maná, alcanzando un poder similar al de un escalador del piso 50. Con una gran sonrisa, declaró que desde el momento en que Jin Hyuk entró a ese reino, su derrota ya estaba escrita. Entonces, lanzó su ejército de marionetas al ataque. Puppet, ya más sereno, comentó que ese era el final de Jin Hyuk. Aunque aclaró que, en el reino de la mente, las heridas no se trasladaban al mundo físico, así que podía estar tranquilo. No obstante, cuando se dio la vuelta, escuchó una explosión. Alarmado, giró con rapidez, preguntándose qué clase de hechizo era ese. El agua se mezclaba con un humo negro misterioso, del cual emergía un enorme esqueleto sombrío. Asustado, exclamó por qué estaba allí una criatura jefe del piso 100. Jin Hyuk, con un tono aterrador, dijo que no era tan simple como parecía y que incluso en un mundo mental, materializar a un ser fallecido requería tiempo. Jin Hyuk le recordó al gerente que nunca había presenciado un ejército real y que esa era la ocasión perfecta para aprender. Rodeado de no muertos, declaró que eso era lo que él consideraba un verdadero batallón. Sonriendo, repitió lo que Puppet había dicho antes, que desde el momento en que entró en ese mundo, ya estaba todo decidido. Añadió que usar simples marionetas había sido la causa de su derrota. El gerente, aterrorizado, se preguntaba quién era esa persona, y cómo era posible que controlara criaturas cuyo nombre ni siquiera conocía, todas superiores al nivel de un jefe del piso 100. Con el rostro lleno de pánico, se cuestionó quién era la máscara demoníaca, mientras Jin Hyuk enviaba a su ejército en su contra. Puppet comenzó a gritar al ver múltiples lanzas acercarse a su rostro, pero de pronto, todo cambió. Ambos regresaron al mundo real. El gerente, ahora de rodillas y confundido, se preguntaba en qué momento abandonaron el reino de la mente, ya que él no fue quien los liberó. Atónito, comprendió que Jin Hyuk fue quien tomó el control total de aquella dimensión. Jin Hyuk se acercó y le dijo que dejara de comportarse como un niño asustado, que se pusiera de pie y que no olvidara la apuesta, pues debía permitirle conocer a Lich Dorado. Finalmente, Jin Hyuk le entregó una carta al gerente y le pidió que la hiciera llegar a Lich de Oro. Puppet, reconociendo su derrota, explicó que no le correspondía decirlo, pero si no recibía respuesta a la carta, no habría más que hacer. Jin Hyuk, sonriendo, le aseguró que no debía preocuparse, ya que una respuesta era inevitable. Luego de eso, el encargado se despidió de Jin Hyuk, diciéndole que cuando recibiera una contestación lo contactaría con respecto al hospedaje. Jin Hyuk aceptó, mientras el encargado se retiraba inclinándose y pidiéndole que regresara sano y salvo. Al mismo tiempo, Vulcan le recordó que el cielo ya comenzaba a oscurecer, por lo que debían volver a su posada para descansar. Sin embargo, Jin Hyuk expresó que aún no era el momento, pues debían dirigirse a su siguiente destino. Vulcan, algo desconcertado, le preguntó si había otro lugar al que debían ir. Jin Hyuk, con una sonrisa, explicó que no era eficiente quedarse sentados esperando la llegada de Lich de Oro. De inmediato, la escena cambió hacia la sede del gremio Golondrina Blanca, donde se escuchaban dos voces comentando que, para matar el tiempo, debían cumplir con sus tareas como miembros del gremio. Luego, en el vestíbulo del primer nivel, una joven de cabello dorado le preguntaba a otra qué tan alto había escalado. La otra le respondió que había alcanzado el piso 57. La rubia, suspirando, le recordó que le habían dicho que recibiría nuevo equipo cuando completara su cuota mensual. La segunda joven expresó que no comprendía por qué debía quedarse en el 10º nivel, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando Jin Hyuk abrió la puerta, dejándola sin palabras. Le dieron la bienvenida al gremio Golondrina Blanca y le preguntaron qué lo traía por allí. Jin Hyuk se cuestionó internamente por qué estaba en ese lugar, aunque luego adoptó una expresión animada y explicó que, debido a la dificultad del asalto a la torre, deseaba unirse a un gremio. La joven de cabello dorado comentó que solo era alguien que buscaba unirse. La otra admitió que estaba sorprendida, aunque ambas pensaron que si recomendaban a un novato, podrían obtener gran influencia como árbitros. Con una sonrisa, preguntaron si tenía un árbitro o si alguien lo había enviado. Jin Hyuk respondió que no tenía a nadie y que estaba allí porque ese gremio tenía vínculos con un importante gremio. Al oír eso, ambas chicas cambiaron sus expresiones y reflexionaron que solo era un novato sin experiencia. La rubia le preguntó si podía mostrar algunas de sus habilidades. Jin Hyuk pidió una moneda y, al tenerla, comenzó a doblarla, lo cual dejó asombradas a las chicas. Luego, mencionó que también podía realizar magia sencilla, invocando fuego, demostrando su capacidad para encenderlo con facilidad. Ambas concluyeron que tenía múltiples talentos menores. La rubia, en voz baja, dijo a su compañera que aquello era impresionante y que, aunque sus habilidades no fueran extraordinarias ahora, si lo hacían crecer bajo su tutela podrían convertirlo en un gran líder.
Observándolo nuevamente, añadió que además de todo, su rostro era atractivo. La otra, sorprendida, le preguntó si era su tipo, pero fueron interrumpidas por un estruendo proveniente del exterior. Una tercera joven irrumpió anunciando que algo grave había ocurrido. Gritó que una criatura espiritual estaba fuera de control y destruía la aldea, y que todos los escaladores que habían pasado del piso 50 habían sido convocados. Ambas chicas salieron apresuradas, diciéndole a Jin Hyuk que esperara mientras ellas resolvían el problema. Después de que salieron, Jin Hyuk tomó una cortina del gremio y se colocó su máscara, ya que era el momento de convertirse en la máscara demoníaca. Mientras tanto, Vulcan causaba estragos afuera. Las fuerzas armadas advertían a los civiles que debían evacuar el distrito comercial debido al peligro. Las dos chicas combatían contra Vulcan, pero sus ataques no surtían efecto. Mientras tanto, Vulcan, con una exagerada actuación fantasmal, decía estar lleno de rencor. Al verlo, ambas chicas se preguntaban por qué actuaba de manera tan torpe. Vulcan, algo avergonzado, admitía para sí que también lo sabía y que llevaba siglos sin actuar. Frustrado, decía que ese maldito Jin Hyuk lo había obligado a hacer eso, humillando así al primer maestro de espíritus, lo cual nunca perdonaría. Al mismo tiempo, Jin Hyuk se encontraba golpeando a varios guardias. Después de neutralizarlos, se preguntaba si su objetivo estaba allí y trataba de averiguar su ubicación. Justo en ese instante, otro guardia apareció preguntándose qué ocurría y al ver a Jin Hyuk le exigió saber quién era y cómo había entrado. Jin Hyuk lo sujetó del cuello con una expresión amenazante, explicándole que buscaba algo y que, debido a que eran un gremio afiliado al reino sagrado, necesitaba una lista con los gremios restantes y sus ubicaciones exactas. Su objetivo era localizarlos y eliminarlos. El guardia, con dificultad para respirar, preguntó si creía que estaría a salvo después de haber provocado a 2 de las 9 estrellas. Jin Hyuk le respondió que agradecía su preocupación, pero que era momento de que se preocupara por su propia situación. Entonces, comenzó a apretar su cuello, exigiéndole que le diera la información inmediatamente si no quería morir. Temblando, el guardia señaló unos documentos sobre un escritorio, diciendo que estaban allí. Jin Hyuk, luego de acabar con él, le agradeció por no hacerle perder el tiempo. Caminó hacia el escritorio, tomó los papeles y, al revisarlos, reconoció que aquellos individuos eran los brazos y piernas de los hermanos Fallon. Usando fuego, se dijo a sí mismo que solo debía esperar, porque uno por uno, esos hermanos caerían bajo sus pies. La escena cambió nuevamente al señor Gold, quien revisaba los reportes de la sucursal del 10º piso. Mientras analizaba los documentos, una carta cayó al suelo. Al notarla, la recogió con curiosidad y se preguntó si había algún motivo especial para enviar un mensaje por separado, considerando que podía incluirse en el informe habitual. Mientras comenzaba a leerla, se dio cuenta de que provenía de la entidad conocida como Máscara Demoníaca. Sorprendido, se cuestionó cómo esa figura podía conocer esa información. Sin embargo, la escena cambió rápidamente hacia el gremio, donde se discutía que un reciente incendio había sido provocado de forma intencionada. La identidad del autor permanecía desconocida, ya que todos los testigos que ofrecieron declaraciones habían fallecido. En ese lugar apareció Baek Ho-lyo, el líder del gremio Golondrina Blanca. Él señaló que el individuo que recientemente mostró interés en unirse al grupo resultaba sospechoso. Por ello, preguntó a las chicas cuál era la apariencia de ese tal Jin Hyuk. La joven de cabello dorado mencionó que era un hombre delgado, atractivo, con una nariz perfilada. Sin embargo, su compañera describió una imagen totalmente diferente, generando confusión entre ambas. Fue entonces cuando la rubia notó que Jin Hyuk había estado utilizando magia ilusoria para ocultar su verdadero aspecto. La historia continuó con Jin Hyuk, quien se encontraba descansando en su alojamiento. Mientras Vulcan regresaba, Jin Hyuk le comentó que había hecho un buen trabajo. Sonriendo, agregó que había rumores sobre la aparición de espíritus aterradores. Vulcan, molesto, le preguntó si estaba siendo sarcástico. A su vez, le consultó a Jin Hyuk cómo le había ido, considerando que logró salir ileso y sin ser capturado. Jin Hyuk respondió con seguridad, explicando que todo había salido bien gracias al uso de magia de nivel bajo, la cual funcionaba perfectamente en esa área. Añadió que todos los que lo vieron percibirían un rostro levemente distinto. Entonces Vulcan le preguntó por qué tenía las manos vacías y qué pasaba con los otros gremios. Jin Hyuk contestó que con lo que había memorizado era más que suficiente. Pero justo en ese momento, alguien golpeó la puerta. Vulcan le preguntó si había solicitado servicio a la habitación, a lo que Jin Hyuk negó. De inmediato, se colocó su máscara y le indicó a Vulcan que atrapara al visitante cuando abriera la puerta. Comenzó a contar, y al abrirla, Vulcan utilizó sus cadenas para capturar al intruso. No obstante, ambos se sorprendieron al ver que se trataba de Alsen, un enviado de la compañía Goldlich, quien explicó que su jefe lo había mandado y que el señor Goldlich se encontraba en la sede del 10º nivel. La escena cambió otra vez, mostrando a Jin Hyuk en las oficinas de la compañía Goldlich.
Observando atentamente a Goldlich, Jin Hyuk le preguntó de qué se trataba todo eso. Goldlich confesó que no sabía cómo obtuvo el contenido de la carta, pero, mientras caminaba, elogió la valentía de Jin Hyuk por presentarse frente a él con semejante información. No obstante, su expresión cambió, advirtiendo que el precio por saber eso sería alto, ya que quienes conocen ese tipo de secretos no deben existir en la torre. Jin Hyuk, sonriendo, pensó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Sin embargo, Goldlich ordenó a sus soldados que lo llevaran a su habitación con la única condición de que permaneciera con vida. De inmediato, comenzaron a atacarlo. Después de enfrentarlos y acabar con todos, Jin Hyuk se dirigió hacia Goldlich. Este se percató y comenzó a activar su habilidad, el poder del oro, que consistía en consumir oro para usarlo como fuente de energía mágica. Jin Hyuk, bloqueando el ataque, comentó que si eso era todo lo que tenía, no era suficiente. Gold, con firmeza, preparó otro ataque, asegurando que lo anterior no había sido su máximo potencial. Mientras lo observaba, le explicó que estaba por lanzar una ola de oro que utilizaba la mayor cantidad del metal disponible en esa sucursal. Agregó que, sin importar cuánto lo intentara, Jin Hyuk no podría esquivarlo y moriría inevitablemente. Goldlich, mirando hacia el cielo, creyó que todo había terminado. Pero, para su sorpresa, Jin Hyuk le colocó la punta de su lanza en el cuello, dejando en claro que aún no estaba acabado. Le dijo que no solía perder en competencias de velocidad. Goldlich tomó la lanza y desafió a Jin Hyuk, preguntándole si realmente creía que eso era suficiente para derrotarlo. Añadió que incluso alguien como él no podía matarlo. Jin Hyuk explicó que aún no había escuchado la fuente de la información, por eso le había pedido que lo capturaran vivo. Luego, le dijo que le diría quién era el informante. Goldlich aceptó y le pidió que lo siguiera. Al llegar a la oficina privada de Goldlich, este cerró la puerta y comenzó a liberar su energía, lanzando un ataque contra Jin Hyuk. Le explicó que ese era un espacio completamente sellado, separado del mundo exterior mediante su poder de oro, donde ni dioses ni demonios podían ingresar. Con un grito, le exigió saber quién le había contado que él era el verdadero dueño de la casa de subastas. Se reveló que la casa de subastas era un enorme sistema de intercambio en la torre, pero no había surgido de forma natural. Fue completamente creada por Goldlich. Si esa información salía a la luz, toda la estructura de su compañía colapsaría. Jin Hyuk, con una sonrisa, le respondió que solo estaba bromeando y que, en realidad, nadie le había dicho nada sobre la casa de subastas. Sin embargo, Goldlich no quedó convencido. Comenzó a formar un hacha con su poder y declaró que, si le cortaba las extremidades, no tendría dificultad para hacerlo hablar. Justo cuando estaba por atacarlo, Jin Hyuk invocó a Vulcan, quien apareció y destrozó el arma de Gold. Al ver a Vulcan, Goldlich se preguntó si era un soldado espiritual, ya que solo los maestros espirituales podían invocar uno. Pero Jin Hyuk lo interrumpió, se quitó la máscara y le preguntó si ahora lo reconocía. Con una sonrisa, Jin Hyuk le dijo que era momento de cobrar una vieja deuda. Goldlich, impactado, pronunció sorprendido el nombre Jin Hyuk, creyéndolo muerto. Jin Hyuk le narró todo lo ocurrido en el nivel 600, incluyendo la traición de 9 estrellas y cómo, gracias al obsequio de Baal, había logrado regresar. Goldlich admitió que aún le costaba creer que realmente fuera Jin Hyuk. Jin Hyuk le respondió que lo entendía, ya que él también se había sorprendido al principio. Finalmente, Goldlich le preguntó cuál era su objetivo. Jin Hyuk le respondió que, antes que nada, necesitaba gastar algo de dinero. Por ello, le propuso firmar un contrato de patrocinio con él. Gold comentó que hablaba de la empresa como si le perteneciera. Jin Hyuk le explicó que para él, la compañía era como si fuera suya. Entonces le preguntó quién fue el que transportó todos los tesoros de los niveles superiores cuando él solo era un simple comerciante errante. Jin Hyuk afirmó que él era el miembro fundador de la compañía Goldlich y también su mayor accionista. Goldlich le respondió que, con ese descaro, parecía que estaba hablando con Jin Hyuk. Entonces le dijo a Jin Hyuk que si se trataba de un contrato, debía ofrecerle algo a cambio, incluso si realmente era Jin Hyuk. Jin Hyuk mencionó que lo que podía ofrecerle era la información que había recolectado hasta el momento y las conclusiones a las que había llegado con todo lo que reunió. Goldlich, con una sonrisa, aceptó y le dijo que lo escucharía para ponerle un precio. Jin Hyuk explicó que 9 estrellas se metió con él, pero también había una figura detrás de ellos. Como eran extremadamente egocéntricos, no escucharían a nadie, a menos que alguien con verdadera fuerza los controlara. Y en toda la torre, solo existían 4 seres con esa capacidad. Goldlich preguntó si se refería a los 4 soberanos, y Jin Hyuk afirmó que sí. Esos 4 deseaban proteger la superioridad de su raza, y cuando una especie distinta de otra clase ascendía en la torre, su poder era restringido. Por eso se encargaban de eliminar a cualquier individuo que tuviera el potencial de alcanzar la cima. Goldlich comentó que los involucrados en ese tipo de eventos solían convertirse en señores de pisos medios o altos.
Pero luego agregó que, tal como él dijo, no dejaba de ser una teoría, ya que por ahora solo había una víctima. Jin-hyuk le preguntó si conocía la aldea Dokaebi del nivel 100, lo que hizo que Gold cambiara su expresión a una de sorpresa. Jin-hyuk le dijo que conocía a la única sobreviviente de esa tragedia, una joven de la tribu Dokaebi llamada Haryu. La escena cambió rápidamente y se mostró a Haryu eliminando a un orco. Luego apareció un recuerdo donde yacía en el suelo, dándose cuenta de que aún no era lo suficientemente fuerte para vencer al jefe orco. El sistema le notificó que se había agotado el tiempo y que había fallado la prueba del piso 10. También le informó que sería forzada a regresar a la zona segura del piso 9. De nuevo en su presente, se dijo a sí misma que debía volverse mucho más fuerte si deseaba volver a ver a su hermano. El espíritu de la espada le preguntó por qué dudaba en utilizarlo, y le recordó que si quería reencontrarse con su hermano pronto, debía aprovechar su poder, pues con eso sería fácil derrotar al guerrero orco. Pero Haryu se negó a usar el poder de la espada asesina de dragones, porque había hecho una promesa a su hermano. Quería fortalecerse por su cuenta. De regreso con Gold Lake, este dijo que el verdadero objetivo era la chica y la espada. Jin-hyuk confirmó que así era y que los enemigos aniquilaron a todos los Dokaebi solo para eliminar a una joven sobreviviente. Entonces se puso de pie y afirmó que su propósito era la venganza. Dijo que si 9 estrellas estaba detrás de esto, también acabaría con ellos. Y si los 4 soberanos estaban involucrados, los mataría a todos por haber eliminado a su familia. Gold Lake quedó sin palabras al escuchar sus palabras, mientras recordaba su propio pasado, en el que se encontraba bajo la lluvia, rodeado de cuerpos. Pero fue interrumpido por el sistema, que le preguntó al pináculo del mal sobre qué habían conversado él y Jin-hyuk. El zorro de 9 colas bromeó preguntando si le gustaban los hombres, lo que molestó a Jin-hyuk, quien les pidió que no arruinaran el momento. Gold Lake le dijo que aceptaría su deducción si podía demostrar que en realidad era Jin-hyuk. Jin-hyuk suspiró, diciendo que pensaba que confiaba en él al menos un poco. Gold Lake respondió que era un comerciante y que la confianza era un recurso. Por eso, una confianza parcial no era útil para comprar ni vender nada. Entonces Jin-hyuk le pidió a Baal que confirmara su identidad. Este preguntó si podía estrechar su mano. El sistema avisó que el pináculo del mal gritaba que no se podía garantizar nada con un apretón de manos. La cima del mal respondió que lo pensaría 3 veces. Jin-hyuk, algo incómodo, aceptó. Finalmente, Baal le dijo a Gold Lake que garantizaba con su nombre, el de la cima del mal, que Jin-hyuk era en realidad Jin-hyuk. Gold Lake, sonriendo, dijo que ya no tenía dudas. Jin-hyuk expresó que era bueno verlo de nuevo y comentó que algún día podrían llamarse por sus verdaderos nombres. Luego, al mostrarle su estado, le preguntó si alguna vez había oído hablar del maestro del todo. Gold Lake, al ver su estado, se sorprendió, ya que ese era el nombre de una clase. Jin-hyuk explicó que se trataba de una habilidad que le otorgaba cualquier talento. Incluso si usaba un arma por primera vez, le resultaría tan familiar como si la hubiera usado durante años. Gold Lake pensó para sí mismo que si eso era cierto, entonces Jin-hyuk ahora era más fuerte que antes, y aunque por el momento era débil, su potencial era inigualable. Así que su misión era aprovechar al máximo ese potencial. De inmediato llamó al encargado, quien abrió la puerta y preguntó si ya habían terminado de hablar. Gold Lake le pidió que reuniera todas las armas del piso 10. El gerente le entregó una tarjeta dorada y dijo que lo empaquetaría todo como para un cliente VIP. Minutos después, el encargado regresó con una túnica en las manos y aseguró que traía todo lo solicitado. Jin-hyuk, al ver solo una prenda, preguntó qué quería decir con todo, si solo había una túnica. El gerente explicó que todo estaba dentro de esa prenda. Gold Lake, con una sonrisa, reveló que el nombre de esa prenda era túnica espacial y que su forro interior estaba conectado a un subespacio. Esta podía almacenar tantos objetos inanimados como los de un gran almacén, y también tenía la capacidad de modificar su temperatura, tamaño y color según la voluntad del usuario. Además, contenía encantamientos que protegían al portador y efectos similares a los de los accesorios mágicos. Gold explicó que se trataba de un objeto raro y que muy pocos en la torre poseían uno. Luego de ponerse la túnica, le advirtió que debía tener precaución, por lo que tendría que cubrir sus gastos rápidamente. En otro lugar, la escena cambió a un portal del que salían varias personas. Entre ellas se encontraba Kem y su grupo. Uno de sus compañeros mencionó que no recibió ningún reconocimiento ya que fue una misión grupal, aunque logró sobrevivir gracias al objeto de apoyo proporcionado por Suntai. Mientras tanto, otro del grupo, caído en el suelo, lamentaba que habían gastado todos sus recursos intentando superar el 10º piso. Uno preguntó cómo lograrían salir de la torre, pero Kem, con una sonrisa, respondió que no debían preocuparse, ya que en el piso 19 se encontraba la sede de Golondrina Blanca. Y si lograba encontrar a su hermano mayor, su progreso sería aún más afortunado. En el primer piso, otro individuo parecía haberse transformado en un novato prodigioso.
Este, con enojo, recordaba cómo fue intimidado y humillado, jurando vengarse. Aunque cambió su expresión a una sonrisa, declaró que a partir de ese momento lucharían por justicia. Sin embargo, todos quedaron impactados al ver lo que había ocurrido. El gremio estaba en ruinas, reducido a cenizas. Solo podían preguntarse qué había pasado allí. Al caer la noche, Kem explicó que los otros miembros del gremio habían evacuado hacia el piso 30 y, debido a eso, había perdido el contacto con su hermano. Uno de sus compañeros expresó que actualmente no eran lo suficientemente fuertes y tampoco contaban con dinero. Otro comentó que sería imposible escalar hasta el piso 30 en su situación. Le exigieron a Kem que dejara de guardar silencio y dijera algo, pero al escuchar tantas quejas, Kem se irritó y gritó, acusándolos de ser unos inútiles. Él afirmó que sin su ayuda no habrían alcanzado el 10º piso, pero su discurso fue interrumpido por un animal herido. Era un zorro. Al ver que se acercaba, Kem comentó que si estaba buscando comida, no tenía nada para darle. Sin embargo, el zorro comenzó a lamerle el pie. Al notar esto, Kem se enfureció y lo pateó. Comentó que había llegado justo a tiempo porque estaba muy estresado, y mientras comenzaba a pisotear al pequeño animal, gritaba que todo le salía mal, que nada bueno le pasaba, y que solo había un perro callejero cerca de él. En ese momento, un cuchillo fue arrojado desde la oscuridad, cortando la pierna de Kem, quien quedó inmóvil por el dolor. Desde las sombras, Jin Hyuk comenzó a acercarse. Mientras Kem gritaba por su herida, Jin Hyuk, con una energía intimidante, le explicó que ese zorro que había maltratado ahora tenía dueño.